solo escuchar. Vas a divertirte y tal vez llorar. Y ya vas a ver, dame ese hueso. Y ya vas a ver, dame ese hueso. Y ya vas a ver, dame ese hueso. Y ya vas a ver. Buen día, perritos, buen día, perritos. Yo soy de zona norte de Granbur y acá hay un solazo. No llueve, no tiene pinta ni nada. Que tengan un excelente día. Lizzy, te amo. Hola chicos, soy Lore y quiero contarles que ¡renuncié! Hola, buen día perritos, ¿cómo están? Bueno, les mando un beso grande, que tengan un lindo día. Y bueno, Lizzy, te amo. Buen día, perrito. Vamos que llegó el jueves, ya falta poco para el fin de semana y les cuento que hoy me levanté con una duda existencial. Eve, ¿llenaste tu heladera nueva? Un beso, chicos. Lizzy, te amo. Buen día, perros. Buen día a todos. Sé que esto se lo dicen siempre, pero no saben la compañía que nos hacen. Trabajo arriba del auto todo el día y está todo el día Urbana puesta. Y son la compañía, son mis amigos, son los que me cuentan cómo les fue en el día. La verdad que la compañía que hacen y lo que hacen por la gente que los escucha no tiene precio. Ay, qué lindo todo lo que dijo. Buen día, perris. Hola, mi amor. Ale de Lanús. Todavía no llueve, vamos. Dale, Lina. Buen día, perritos. Así siempre. Vamos que es jueves, Arriba, arriba. Hola, Lizzy, soy Eri. Hola, hermosa. Acá estamos hasta la 1 de la tarde y nombre de figura de los 90, como por ejemplo Yacimel. Desacados. Raro. Qué rara. ¿Por qué? Te sorprendí. ¿Desacados? ¿Qué dice el jurado? Para mí va. Listo, sigue. A mí me da lo mismo. Jacobo. Pará. Floreció más en los 2000, pero está bien. No. Esther Tu momento Cañada. fue en los 2000. Es de los 90 total, No. Jacobo. Sí, Gracias. arrancó en los 90. No. Gracias. No se puede Tenés jugar disforia de así. décadas. No se puede jugar. Tenés disforia de décadas. Decimos, seguí. Disforia de Dick. Machito Ponce. Vos tenés varios, por eso, Silvia. Esther Cañadas. Brasil Alfano. No. Se acordó. Chicos, yo nací en los 90, no me Claro, jodas. no se puede jugar así. Si querés Claro. hacer una vuelta más de onda, pero... No, se Lanchita puede, se Vicio. cortó. Igual que fácil, ¿no? Pará, iba a tirar Lanchita Vicio. Tarde, maestro. Tira otro ahora. Esto Medina, Osvaldo Príncipe, Ay, qué genial. Felipe Magoff, te puedo tirar un montón. Príncipe no es 90. Todos son de Videomatch de los 90, Harry. Príncipe es previo. Príncipe. Bueno, pero su auge. No se puede jugar así. Vos Pero jugás, si le buscas explicación a todo, es vos como jugás al entretenido. TEC con pero Harry y tiramos te nombres al dice... azar, entonces. No, vos Claro. jugás al TEC con Harry y te dice... No, pero China no podría. Dale, Harry, pasé María. Por Dios. Igual a mí me divierte. Pero ¿cómo lo de estás? Muy Harry. buenos Es un elogio días. eso. Todo es la contra. Podemos a decir Va. youtubers entonces, Pero porque qué fácil, bueno. ¿no? Vos en los 90, querido, Dale, tenías cuánto tirá tenías? youtubers. Dale. ¿Sí? 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 Sí. ¿Seguro? Sí. Con basurita. Excelente. ¿Pero El que es Rubius. mano a mano o todos? El Rubius. Excelente. El que vino acá que la rompe, que No, se no, fue a ir no, a España. listo, ya está. No, perdiste. Nombre. Y aparte es streamer. Vení con... No, era youtuber. youtuber también. Era youtuber. Blaze es youtuber también. Vení con... Bien. Me mata cuando tirás un desafío y tampoco estás tan a la altura. Me encanta. Es como yo te digo, tirame Tarde, hija. cantantes urbanos españoles. Zetangana. No sabés. Rosario Flores. Ahí da. No, Rosario Flores no. Rosana. Bueno, en algún momento cantó Urbano, estuvo en una skit. Kiko Veneno. No. Cantantes que empiecen con C. Ahí va, eso me Ah, gusta. sí. Listo. Cristian Castro. Excelente, te digas ese solo, ¿no? Camila Cabello. Muy bueno. Celeste Carballo. ¡Ay, lamentablemente, mi Celia amor. Cruz. Excelente. Cristina Aguilera. Carla Bruni. No, guacho. A, B, C, D. ¿Yo qué? Carlos Gardel. Gracias, Zucca. Carlos Mata. ¡No vale eso! Sí, vos. Perdió. Dale, mami. Perdió. Dale, mami, dale. Perdió. Carla Bruni dijeron. Charlie García, siga. Perdió. Carla Bruni. Sí, la dije yo. No, ya Ah, lo pero ya la dijo, ya dijo. Y
Para seguir, ¿eh? No puedo creer que no se me ocurra ninguna. una gran letra la Porque haces. la presión es lo que te Sí, mata. la No es que vos no presión. sabes, si te doy 2 horas, haces 15. Pero la presión te mata. Ahora, Hola. Qué bronca. te digo dramaturgo Hola. Fonse, ¿qué me decís? No, ¿Qué es olvídate. dramaturgo? Cadillacs. Carlitos más. Hola, Hola. ¿Quién es? ¿Charlie? hola, I'm Charlie Charlie García. García. Cumple Sí. 70 años, Charlie García. Ay, sí, ¿Lo vamos a mañana. homenajear? Sí, pero ¿cuándo lo vamos a Está homenajear? vivo. Se homenajea a gente viva. Para Cumple mí el no. sábado. ¿No puedo llamarlo por teléfono? Eso sí. ¿Y por qué no llamamos? Estaría bueno. Nos encontramos, dale. Mientras tanto, te voy a contar una cosa. Yo el sábado voy a ir a verlo al Teatro Colón, que va a estar Fito. no sé si va a estar. Charlie por Fito. Charlie Porfito es espectacular en el Colón. Se celebra. ¿Cómo conseguiste entrada? Bueno. Yo hice la cola, no conseguí. No, ¿cómo que vas a hacer la cola? No conseguí, ¿En hice la serio cola, hiciste? sí. Van a ¿No es hacer a el partir viernes de. la cola? ¿Que hay que- ¿Cómo? El viernes no hay que hacer. No, No, ayer ese se es el habilitó. CCK y otra del CCK. Pero ahora vas a poder, mañana puedes conseguir entradas a partir de las 2 de la tarde ¿Viste? mandando un mensaje al Boti. Y te devuelven el mensaje diciendo... 11 50 50 01 47. El tema es que para mí la gente que va a ver, ya va a haber gente desde antes. Imagínate mandando Charlie mensajes. No por quiero Fito, ser. ir a ver a Fito gratis. Al Colón ya es un montón. Cantando tema de Charlie. No puedes pifiar. No puedes pifiar. No, y aparte está la esperanza que llegue al final a decir algo. ¿viste? Yo una vez lo vi a Bueno, Charlie pero con eso, Fito, creo que en por Ciudad, las de, dudas, no está Ciudad de confirmado. Pobres Corazones, creo que entraba en algún momento, algún Grand Rex de Fito. Son todos hits los Son temas todos de Charlie. hits. ¿Cuál es tu Charlie preferido? ¿Tus temas de Charlie preferido? Yo tengo uno que no puedo. Carlitos Marx. No, es que no tengo Charlie preferido. ¿No? Ah, ¿no sos fanático de Charlie? No, no me gusta mucho. Yo tengo mucho Charlie. Ay, qué lindo. Sí. ¿Tenés mucho Charlie? Sí, A mí mucho. no, este es un- Tengo, mirá, fui fanático de mucho, muy de Ciro Girán, muy. De Sui Generis, muy. La verdad que me quedó lejos, pero cuando vine de Brasil lo primero que escuché fue Sui Generis. El tema es a dónde te lleva la música cuando la escuchas hoy. Y después. Escuchas hoy y te lleva Claro, ahí. sí. Te lleva ahí. Nada, pero Clicks moderno no tanto como. Bueno, Promesa Sobrevivencia. Piano Bar. Sí, Piano Bar me lo. ¿Escuchaste muchísimo Entero, este pero disco? Promesa Sobrevivencia. Mucho. Yo tengo ese. muchos momentos. Promesa Y varios. Sobrevivencia. Lo vi varias veces en vivo. Hice una nota, la nota más bizarra que hice en mi vida. Creo que fue la más bizarra, pero es espectacular. La subiré cuando contrate un community manager que estoy buscando. Si hay un community manager que está buscando laburo, estoy para tener uno. Para tener. No en la acá. Uno tuyo. Uno mío para hacer cosas. Delphi quiere. Bueno, Delphi, mirá que. Pero vos ya tenés mucho laburo, Delphi. Sí, pero sí. escuchá. Te va a subir los videos de Urbana. Sí, después lo ponemos, Zucca, pero pará. Sí, sí, Una está de nota con fondo, no- Luciana Salazar. Lindo. Argentino por su nombre 2008. Luciana Salazar, estábamos en el auto, fuimos a distintos puntos. De repente pasamos con Elías, casa de Charlie. Le tocamos el timbre, tocaron el timbre sin arreglar. Me gusta Harry, me mira con cara de ya lo contaste. Pero ahora ya no digo, ya lo conté porque Lizzy me dice contar A igual. mí me encanta que te Pero me miraste con cara de ya lo Sí. contaste. Pues yo tampoco la sé. pero los Ya lo temas se contaste, tocan- seguí. Los temas se ¿lo tocan contó? varias veces. Ah, no te escuché ¿Eh? entonces. Tocamos timbre. Subimos con Luciana Salazar y un cámara y un productor, Qué imagínate, bueno. todo en vivo. Estaba la puerta abierta, directo. ¿Qué haces? A la cama con Charlie. Va Luciana como. Claro, bomba. Luli Pop, pero 2008, ¿entendés? 2008, ay, qué 2008. cerquita. Como. Bueno, sí, no, que. Entonces, pará, hay que. No puedo, antes de entrar, no podemos entrar sin una botella de whisky. Era ese, Charlie. Ah, ok. Entonces, ¿dónde vamos a comprar? Fuimos al bar de al lado, nos vendió la botella de whisky, la que había tomado, ponerle 3/4, quedaban, listo, llevamos esa. Subimos. Nota ahí, don Charlie. Charlie quería que se quede de Lu. Pero imagino. Claro. no se quedó. Pero igual, espectacular. Espectacular. Otra nota, una nota que le hice también en Coronel Díaz en el año 2000, hace 20 años. Un encontrar en la anillo casa que de yo lo amaba y me lo sacaba para hacer las notas porque me molestaba. Me lo olvidé en lo de Charlie. No. Digo, bueno, llamo después a recuperarlo. Olvidate. nunca más me atendieron, nunca más apareció cuando me atendieron. Un anillo, olvidate. Fue como decirte, una vez que salí de ahí, nada está como antes. No, Yo lo obvio. que sí creo es que las etapas de Charlie son como. Es la historia del rock. Y sí. Está clarísimo. O sea, es el personaje que encarna. Claro, pero es un personaje. mito del rockero. Claro, pero hay una diferencia para mí con otros personajes. Es el personaje, pues vos decís Pomelo, lo que hacía Capusotto, ¿no? En un Pomelo era momento. más Juanse. En un momento, claro, pero Claro. Charlie en un momento era el personaje que estaba ahí todo tirado, meado, me acuerdo, varios eventos tuve con Charlie. Pero el Roto. más talentoso de todos. Claro, roto, pero el más talentoso de todos. Era rotura Hay y mucho. talento. Vos si sos roto sin talento, es medio Claro. patético por momentos. Talento sin pero roto. este era talento. Es Spinetta. Talento sin roto. Exacto. Sí, claro. Y hay rotos sin talento Y hay rotos también. sin talento un montón. Montón. No lo pero nombramos. este es. ¿Por qué?
No, Roto podemos de buscarlo, pero talento este y es roto Ah, eso no. con todo el talento, pero todo, de 1 a 10, 10. Eso, roto y Te talento. admiran todos, nadie te va a decir que es imposible. Para que mí no. el heredero en roto y talento es Piti. Pobre Piti. Y sí, Piti pobre es roto Piti. y talento. Sí, O sí, sea, sí, es un- todo lo Sí, que pero hizo. tenía más roto que no pudo. Le ganó no, el roto. no tuvo tantos momentos para mostrar su talento y le ganó el roto. Le ganó Exacto. el- Charlie el tuvo roto. momentos puro talento y después le fue ganando Así el roto. como Fito le ganó el talento. A Fito le ganó todo talento. 100% talento. Sí, exacto. No. Cerati le ganó el talento. Sí. Su Y rotura. también tuvo un momento de roto y talento. Para mí su rotura lo llevó a lo peor. al final, pero no se le vio, no Se se lo quebró, veía, man. pero no dejó lo de Charlie fumar, era- no dejó no sé qué, tuvo el coso, no se cuidó, ¿entendés? Charlie era una imagen muy para afuera, era como una cultura del roto también. Era como, mirá cómo estoy de roto. Ay, De hecho, todos dicen que la casa en realidad estaba impecable y lo único que estaba roto era la parte que se mostraba. Claro. No, eso es mentira. Qué bueno haber ido a la casa de Charlie. Qué divertido, qué plan. Bueno, el sábado, si querés pregunto a ver si podés ir. Tenemos que ir. Voy a hacer la cola de vuelta hoy, si no. Hablamos con la gente de Es que no me, hay que hacer la cultura. cola. Hay que No, hacer la bueno, pero también acá después nosotros compartimos. Una vez- Son la amplificación. ¿Qué pasó? había un grupo, no sé de dónde era el grupo, que yo fui ¿Para a qué? peinar, ¿Qué de, trabajo que en un se medio? llamaba Canto Rodado, me acuerdo. Y Charlie. Sí, no los sé Rolling qué Stones. se- Para Canto Rodado, el No sé si- programa con Facundo Arana. Ahí No, arrancó. era el rock Ah. en el Paseo de la Plaza y Charlie fue porque era, no sé si era su padrino, qué sé yo, no sé por qué fue, no tengo la menor idea. La cosa es que yo estaba ahí peinando a estos y hablo con él y el chabón recopado, yo íntima ya de Charlie, ¿entendés? Yo creía en mi cabeza. Ah. Digo, ay, soy íntima amiga de Charlie. Tengo un amigo nuevo, dije. Sí, tengo un amigo nuevo. Salgo, me lo cruzo después, digo, ay, escúchame, ¿dónde te vas a sentar? Yo, ¿entendés? Nos sentamos juntos. Me dijo, ¿quién sos? Me dijo. Las ganas que tenía de ser amiga de Charlie, mi ¿Qué me amor. importa? No sabía ni quién era. Yo Por creo que eso. lleva mucho tiempo ser amigo de esa gente, porque entiendo que Para tiene un mí nivel no de tiene carisma amigos, tan son grande. momentos, pero son momentos, no tiene amigos. No, los reales. amigos ¿Vos son decís de que no? antes. No, sí, están sí. los Sus hermanos. compañeros de banda que Son estuvieron como- muchos años, ¿no? Sí, quedás como un, che, como que lo cuidan y quedás. O sea, no es el Yo mismo fui- tipo de amistad que tenemos nosotros con nuestros No, amigos que vamos con un asado. Fui a ¿está claro? recitales de Claro. Charlie y estaba, no sé, está Pedro Aznar, siempre está, ¿entendés? Pero ya queda ahí, como en esa onda. Amigos reales de che, ¿cómo andás? Difícil estos tipos. Ni de Maradona, ni Charlie, ni son difíciles. Para Eso, mí. y no sería más mejor, está bien, capaz que no es compatible con ese tipo de fama, pero ¿no sería mejor para ellos conservar un grupo de amigos? Ah, pero lo que Pero es sería difícil de mejor también conservar. sería mejor no drogarse tanto para También. conservar un poco de. Eso es relativo. No, no pero sé, más eso allá es de las cada drogas, uno. ¿eh? No es relativo, si Digo, te etapas- pasás, si quedás así. No, etapas de excesos tienen casi todos los músicos y bueno, Bueno, nada, por eso, salen, pero van, sería vienen. mejor, viene todo con combo. Viene un combo, no viene Claro. con la normalidad. Oh. Combo. Pero qué difícil es ser amigo de una persona que está en esa. No en las drogas, digo, que se convierte en una estrella de rock. Digo, vos sos una persona normal. que va a Bueno, visitar al Nito barrio. Mestre estuvo siempre al lado de Charlie. Nito estuvo siempre. Nito estuvo pero Nito siempre. también es, claro, sí, es Y eso. bueno, no, también no. son gente del palo. ¿Pero qué querés? ¿Uno de la primaria que se la que Y hace- sí, la verdad ahí sí. El que ahí se no. copió el Pará, examen. en Ni serio, Lizzy la tiene amigo de verdad la sí. primaria, pero ni Lizzy tiene O sea, amigo quiero de la que primaria. pegue onda con el productor, ponele, no sé, o con una persona normal. Basta, Harry, no va a pasar. ¿Está mal? ¿No pasa eso? No pasa eso, sí. ¿Qué pasó, Liz? ¿Vos tenés amigo de la primaria? Ey. Mi amiga Nati tiene una teoría, que si vos no tenés ni un amigo de hace 20 años, bueno, vos tenés 30, o sea que habría que analizar ahí. Tengo un montón de De la amigos. primaria, Pero de si de vos la no tenés primaria. ni un amigo de hace 20 años de la primaria y todo, desconfía. Ella desconfía de gente que no tiene ni un amigo. Son todos siempre todos nuevos. ¿Sí? Claro. Sí. Ah, Y mirá. está bien, no hay ni uno, no te quedó ni uno. No Son quiero- todos nuevos, todo el tiempo con amigos nuevos. No quiero que me coma el personaje, pero disiento. Ay, Quiero te que me amo. coma persona. Te amo. El personaje ya ¿Te puedes desayunó. y discuto con ella? El personaje desayunó, almorzó y cenó ya. Te comiste todo ya. Está comiendo de gula el personaje. Sí. Pero no, está Es bien la nuestra Esther teoría. Gori, se cree bici. Exacto. Vos tenés amigos de hace 20 años. Bueno, mi 30. problema es que yo tengo todos mis amigos, o sea, o la No, claro. mayoría. Es Vos cierto. tenés ningún amigo nuevo, desconfío también. No, no tiene amigos nuevos. La Lolet es amiga tuya de hace 20 y pico de años que la Y conocí 20 otra años vez. seguro. A vos tus dos amigos viejos están curtiendo entre ellos. Sí. Igual me da la sensación de que es fácil ser amigo tuyo también. O sea, nunca me Diciendo. peleé, pero Para mí, también hay que diciendo, ver qué tipo de amistad es, Excelente. porque, o Diciendo. sea, no es que nos vemos todo el tiempo, pero lo sigo recordando, tienen, no sé, No te quiero molestar, pero estamos en un debate sobre vos. ¿Por qué ¿Podemos dicen- hablar de vos y vos te corres un Claro, segundito, por sí, favor? porque vos estás ahí, sí. Claro. ¿Vos qué decís? Yo digo que me da la sensación de que es fácil ser amigo de Lizzy, No. porque Lizzy, si no quiere involucrarse con la profundidad y con la parte que podría ser, no sé, eventualmente un reclamo, una dificultad, alguna cosa, no lo va a hacer, le chupo huevo, va para adelante. No, pero es O sea, fácil salir con Lizzy un viernes, dale, arreglaste, pero después no. No, pará, yo ser pienso amiga que es muy bien difícil. llevarse bien con Lizzy. O sea, Lizzy te hace las cosas muy fácil. No la conozco tanto tampoco.
poco igual, pero por lo que la conozco, me da la sensación que eso, que es muy fácil conectar con ella así Para mí es como muy rápidamente, difícil ser amigo de pero Lizzy, mantener una siento. amistad me parece que es muy difícil seguirle el ritmo, ¿entendés? Porque No es por el ritmo. No creo que sea porque por eso. no. pero yo hablo de, para del vos, ¿por qué ritmo lo de pensamiento, de todo. Porque Palabra para la real, No, estamos hablando de vos, por favor, te puedes. para la real, no llegas. ¿No llegás? No, tenés que ¿Vos haber decís que no te abre la compartido puerta? algo de verdad. ¿Eso? No te abre la puerta. Ahora para salir un viernes de sábado, full. Claro, entiendo. Tiene razón. Para cortarte el pelo en la casa también, te abre la puerta de su pero casa. Eso sí. Eso Abrir la puerta de la casa, pero también amistad- vivo en una carpa. O sea, amistad- está abierta la casa, pero amistad no. es otra A mí, historia. ¿Es verdad eso? Es lo mismo, ¿ves? ¿Te gusta que debatan sobre ellas? Son debates. ¿Cómo estás, Zuka? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Zuka? ¿Bien? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Tenés un buen día? Tengo un buen día, sí. Qué bien. Me desperté pensando que era viernes. Sí, pero no. Entonces Pero no no. tenés un buen día. Uy, me desperté con la cara de Claudio, el productor nuevo. ¿Por qué? A las ¿Dormiste 5 con de él? la mañana. ¿Tenés la cara de Claudio? Tenía cara de Claudio a las 5 de la mañana. ¿Te miraste al espejo y dijiste, uy, qué Claudio estoy hoy? No. Me Ah, levanté y dije, con la Claudio. imagen de él. Ah. Sí. La novia Todavía de Claudio para mí está celosa. ¿Por Porque qué? hoy lo mandó tan mal vestido. No. Es como dijo que no me lo... ¿Con la remera? Se puso todo lo que le puso todo lo peor que había en la casa. A verlo. Pero la novia de Claudio no lo viste a él. Para mí, Claudio lo viste viste. solo. Para mí lo viste. No, está bien. Está muy bien, ese Está punto. espantoso. Porque no. Para que el Porque director lo vea, sí, Venía ahí está. impecable, venía seductor, venía bien. seductor, ajustado con unos chupín que le marcaba el culingui, todo, y de repente hoy cayó que con los buzos esos enormes. Es un de todo verde, color. Un verde del oro con rosa, una mezcla, y esa ahí fue la novia, que nosotros lo cosificamos tanto que dijo, no vas más. Bien. No va más bien. Tengo varios temas para ustedes, me gusta. Tengo varios temas que siguiente. Primero, los genios del marketing. Preparado me gusta mucho. Los genios del marketing. Eso solamente pasa en Argentina, me parece. O sea, hay en otros países también, la verdad. Pero hay genios del marketing con lo siguiente. Una parrilla, no sé si en Conurbano dónde. Asado, el cartel. Más tierno que Icardi recién perdonado. Ay, Es sí. espectacular. Humor, bien. Me encanta. Bien argentino. Me gusta como Está muy marketing. Listo, chao. Buen Se hace con eso. marketing. Pero ¿Cómo se puso interesante ese debate, eh? ese debate se puso mucho porque ella Interesante. alegó a una ficha, la china, ¿no? Alegó a bueno, yo, los pibes siempre me hacen lo mismo. Estoy hablando de todas las cosas públicas. Ah, las historias que tiró. No tenemos ningún dato, nadie Sí, habla sí, con sí. nadie acá, son todas las cosas No, por eso públicas. digo que el debate se puso interesante. Pero lo bueno. No lo que pasó no me importa. Exacto, pero lo bueno es que en su Instagram, cada uno, como tiene un Instagram, ya no es la fruta que mandan los Es lo que dijo periodistas. ella. A veces ponen cosas buenas, a veces dicen cualquiera, total, no sé, tiremos cualquiera, total, hay que vender, todo bien. Pero cuando es su Instagram, ya es cada uno de su Personal. Instagram, es personal. Entonces ella pone, ¿qué puso? No, a ver, no tengo el textual ahora, lo podemos buscar, pero tenía algo que ver con. Es muy machista este rol de poner a la mujer en el lugar de rompehogares, Claro. putita, zorra, etcétera, y nunca girar el foco hacia los chabones. O sea, que son tipo, tan ahí. O sea, son perdonados o no, en un lugar bastante pasivo, digamos, cuando la destruye familias es ella. Y que en el caso de ella particularmente hay como un ensañamiento que siempre se le cae con esas cosas. Yo la verdad estoy bastante de acuerdo. Más allá de lo que haya pasado en sí, que me importa un carajo, la verdad. O sea, el tema de los roles que se le asignan a los personajes en este tipo de entuertos, termina siendo siempre así, es verdad. Esta cosa de la rompefamilias es siempre la mina. Bueno, siempre con la poca información que se tenía, lo primero que se hizo fue ir a ella. Claro. Entonces nadie puso el foco en Ella al principio dijo, no los conozco. Sí, bueno, también. Bueno, está bien, porque la trajeron al baile, digamos. O sea. Claro. Y él, de vuelta, para mí particularmente no me parece importante lo que haya pasado entre ellos. O sea, entre ellos tres me chupa un huevo, que hagan lo que quieran. O sea, yo de hecho me enfiestaría. Sí, por pero ellos. lo que dice Eve, Pero- también viste que al principio era... Otra vez te cargaste una familia y solo con eso todos ya fueron a la Sí, China. eso es cierto, sin saber nada absolutamente. Había una piba que hizo un análisis muy interesante que hablaba sobre el poder. Como que más allá de me meto con tu marido, no, en realidad no es meterme con tu marido, sino te muestro que en realidad tengo el poder, como mi belleza es mi arma para demostrarte que yo puedo sacarte, vos tenés millones, vivís en Francia, todo, pero yo si quiero hago tac y me saco. Es una batalla más de poderes que de tu marido o no. La letra de ¿entendés? Shaolin. No, es un análisis muy interesante que hicieron, pero bueno, qué sé yo. La verdad Sí, te para mí correr al chabón de la discusión es rarísimo porque... Es rarísimo. O sea, hay consentimiento. O sea, si el tipo no quiere, no destruye a su familia, digamos. O sea, si el tipo quiere, le dice, no, mirá, China, beso. Sí, Y y listo. para mí, O yo China no, o quien no sea. sé, ¿no?
Yo hablo por mí, por mi experiencia. Yo te quiero decir, a veces tampoco tiene tanto análisis, o sea, tampoco es tan planeado. A veces estás media o medio caliente, o justo te llega un mensaje de alguien que más o menos te parece atractivo, o sea, no intenta ser como mucho más, no hay mucha discusión, es un momento que se da y se da. A mí, qué sé yo, por ahí nunca contesto. Y por ahí me escribe alguien que estoy tirada así en la cama mirando y todo, y de repente me mandan una toronja así que me llama la atención y le pongo un me gusta. O sea, es que no lo planeé, Claro, no sé qué hay detrás. Sin profundizar. No sé si tiene familia, si no tiene, o sea, es como se genera porque yo estoy al pedo. Sí. estoy- Para mí lo que lo hace. Me excita un poco, nada más. Lo que hace irresistible a nivel mediático, más allá de que Wanda, como es muy mediática, y la otra es la China Suárez y el otro es Icardi, hay mucho. Pero creo que lo que lo hace, porque fue un tema nacional, es un tema nacional, lo que lo hace así, para mí, son los antecedentes de la China, la Palta, Pampita, Vicuña. Son 3 Entiendo. mega famosos, punto. sí. Y lo otro es la gran Icardi, Marci López, Wanda. También. 3 mega famosos, de lo cual hablamos Todo es tentador años. para- sí. Entonces ahora hay un cruce de 2 historias, las cuales sean recontra mediáticas. Es imposible que pase esto desapercibido, ¿me entendés? Más allá de, como hablamos, más allá de... Pero bueno, A mí hay una ahora teoría esto es lo que- hay una teoría que Aníbal Fernández le dijo a Wanda que para que tapara un poco lo de Nick Gay, pero no creo. Adelante. Pero viste que también viste que cómo esperamos eso, o sea, todo este tiempo estuvimos esperando, o sea, obvio nos ponemos recontentos con la familia de Wanda, lo que sea, pero en el fondo siempre estábamos esperando que pase algo así porque empezó así. Es que Pero- empezó así. Pero más allá de Wanda, en cualquiera, si vos empezás a salir con alguien, te pone al principio ponele yo con arrobale Alturria que está por La Plata. Entonces, primero empezó por La Plata, ya ahora hace 2 años, entonces, ay, qué linda pareja, los amo, todo. Pero en el fondo, Seguimos están pensando esperando eso, que en claro. algún momento Salga de él La Plata. salga con un maletín lleno de plata de pica. Pero esperar, o sea, sentarse a esperar que en una pareja haya infidelidad es bastante pelotudo. Sí, porque- en el No, 90% pero de no las es que parejas te en algún sentás a momento esperar, alguien es pero infiel. queda en tu cabeza lo que Sí, dice Lizzy. Vos sí. seguís con tu vida, pero cuando vuelve decís, ¿te ahí, acordás? pum, ¿Viste? obvio, Yo tenía ahí razón. volvés. Pero por eso digo que es medio boludo, porque en definitiva es como así, estás apostando un número muy grande. Para mí tiene que ver Se le igual está poniendo mucho. todos los números, Para claro. mí tiene que ver con la época de las redes sociales. Porque en otro momento, vos muy estabas con no sé difícil. quién y bueno, no tenés nada, están metidos en su vida, no sabés qué pasó y no te enterás más. Pero al enterarte todos los días de todo lo que vas haciendo, queda mucho más expuesto. O sea, es mucho más importante mantener la fidelidad, porque si no, todo eso que expusiste de mirá todo el amor que hay acá, queda como, uy, me recagaste. Pero sacando ¿Entendés lo que te digo? esa relación, Para cualquier mí- relación que yo veo en Instagram de Cualquier conocidos y relación. eso, y veo, te amo, sos el amor de mi vida por siempre. Están hace un año, le digo. No, Por dentro estoy le- pensando, pero no, eso les te doy digo. un año más. De eso Díselo a habla. Steffi cuando vino. De eso hablo. Ya te la- Pero de eso hablo, Bueno. de cuanto más exponés, si después te mandás una cagada y el otro queda muy mal. Vos también, obviamente, pues eso que lo hiciste, pero digo, exponés mucho a la otra persona. Si No, vos y estás es- puertas adentro, después se olvida es la una gente. cagada. No, y son no. los roles. Es horrible para mí. Y son los roles que cada uno cumple y el título que uno ya tiene. Yo te puedo asegurar que si yo le meto los cuernos a @Leo Alturria y Atención. Salud, Harry. Y soy yo la que empieza todo y la que arma todo y la que coso y voy y me siento y yo le digo solo lloro sin decir nada. El culpable siempre va a ser @Leo Alturria. Claro. ¿Entendés? Sí. Igual para él ser- está porque él es más joven, más lindo, más guapo, está por La Plata, está por todo. O sea, y yo soy la buena, la chica atrás que vino de la pobreza. O sea, yo Prejuicios. jamás de lo que yo le haga al pobre infeliz va a ser, Pobre. va a ser culpa mía. Siempre va a ser culpa de él. Sí. Igual también con el tema de qué es lo que se muestra. No sé, yo tengo una pareja de amigos, poner que cada posteo de Instagram en el que están juntos son una cosa empalagosa, súper dulce, una cosa que te pone hasta nervioso, así como vos. Te ponen nervioso. Y yo después hablo con alguno de los dos en especial. y te tipo, dice, no con lo puedo cual- más. No, conozco mucho de la interna porque ninguna pareja es perfecta. En algún momento se discute, en algún momento hay alguna tensión, en algún momento pasa algo. Eso es obvio que no lo vas a poner. ¿Qué vas a poner? Hoy me levanté y discutí con mi pareja. ¿Por Yo qué? tengo una idea para eso, que te juro que si estuviera más al pedo y con más energía, trataría de llevarlo a cabo. Pero voy a tirar la idea para que ustedes la hagan. Por eso voy a tirar la idea para que quiera la agarre. Para mí tendría que ser jueves, así como estaba el Follow Friday en Twitter cuando salió, tendría que haber jueves
con el hashtag de Jueves Real. Entonces no pones una foto de momento feliz ni de algo trascendente, sino te estás rascando un huevo, estás triste, estás con cara de orto, estás no sé qué. Jueves Real. Acá del orto, fotos porque este boludo reales. me dijo que ayer iba a lavar los platos y no lavó una mierda. Exacto, fue algo Mira, real. en un Entonces mundo ideal ayudaría, sería amigo. hermoso, Sería sería hermoso, hermoso. por eso. Ay, sí. Se termina. Jueves Real, una foto real tenés que poner. Yo me encantaría subarme, pero soy toda una mentira, ¿entendés? Toda la obvio. mentira que monté en Instagram. Claro. Después, Yo también. Yo Hay digo, que desmontarla. estamos abrazados. No voy. Hago Años. foto y digo, yo leo, estamos así, estamos mirándote. Digo, rajá de acá, boludo, que es un calor que no te aguanto. Foto. Y después digo, ay, veo el celular y veo la luz y digo, vení. solo porque la luz es bárbara. Amor, te amo. Me gusta mi vida con vos. Bueno, el otro día vi algo, es bárbaro, y con esto si quieren cierran el Dale. tema. Veo a una chica haciendo una foto como con un jardín hermoso de fondo, y en la foto sonríe, la está pasando bárbaro. Termina de sacar la foto, se pone seria Obvio, como, sí. pero cara de orto, digo, para mí. Yo siempre que hago esa foto, por lo Somos eso. sigo un poquito más de la risa, ¿entendés? Terminó la foto, sonrío y voy sacándola como en fade out. La Querés foto. convencer de que estás feliz en la foto Estoy real. feliz en la De foto que esa real. foto era Bien, real. bien. Ay, qué lindo. Bueno, ustedes harían esto, pedaleó 11 meses y 19 días desde México a Mar del Plata para reencontrarse con su novia argentina. Ay, por favor, qué 11 ganas. meses. No, escuchá, Lizzy. Pedaleó 11 meses. Por la pandemia no se veía desde noviembre de 2019. Ansioso por abrazarla. Te pido, Eve, Ay, qué Eve, lindo. atención. El olor, Carlos ¿no? Trujeque. No le des eso. Sí. Eve, Vos estás hablando tirá de magia. Carlos Trujeque. ¡Lo amo! Carlos Trujete. No, Trujeque. No, Trujillo. Trujeque, perdón, mala mía. Tomó su bicicleta, hizo la hazaña de su vida. Siempre algo de locura por amor, decía el filósofo Friedrich Nietzsche. A Carlos Trujeque, recorrer 15.331 kilómetros arriba de la bicicleta y unir México con Argentina y a propósito volver a abrazar a su novia Agustina Funes. Agustina Funes no es un nombre normal. No. Agustín. No le pareció algo No. imposible, mucho menos tardó 11 meses, 9 días, visitó 11 países, sufrió raspaduras, incluso estuvo preso 24 horas, cada momento No. valió la pena. Desde hace Doctor unas horas, Selvi. camino de la mano de Agus por la rambla de la ciudad de la costa atlántica. Llega y Agus llegó. está tomando un café con Sufrió otro. raspaduras, es como bastante Sufrió barata la raspaduras. Soco, la verdad. O sea, no pasa ¿Quién nada. sufrió raspaduras? Carlos Trujeque. Para mí es muy jugado. Primero necesito datos. A ver si ella sabía que él estaba viniendo. ¿Por qué en bicicleta? Podemos ¿Por qué buscar, bicicleta? busquemos a Carlos Bueno, Trujeque. porque es lo que tenía. Busquemos a Carlos Trujeque. En Tenía un una rato bicicleta. lo buscamos. Capaz no Pero no podía alcanzaba para venir en pasar. bondi, en otra cosa, a dedo. ¿Por qué me...? Vos, Lizzy, por amor, ¿qué hiciste? Mi amor. No, yo te voy a contar. Primero, que no hice algo por amor muy fuerte. ¿Qué hiciste? Pero primero, antes que eso, te voy a contar. Imagínate que yo, cuando no tengo lugar en la puerta, no quiero subir a la radio, le digo, mira, si no hay lugar en la puerta, me voy a mi casa a tomar mate. Imagínate, me voy a ir a Mar del Plata No, claro. pedaleando. ¡Pedaleando! ¡Guapa, papi! Carlos Trujeque. 11 Pero meses. Jamás. Un año. Ahí Pero está la sí, foto de bueno, Carlos Trujeque, mirá. Míralo. Ahí está Carlos Trujeque. No, bueno, sí, tienes razón. Nadando, gateando tendría que haber venido. No, dejalo. Buah, ¿y? Pero sí por amor, cuando me cuernió Lucas, que el trompetista, primero entré en crisis, esa batalla con ella me llamaba, me insultaba. Imagínate que ella me decía 10 millones de cosas, yo decía 2 palabras y pum, la aniquilaba. Así esa guerra de lo que hablaba Harry recién un poco, en lugar de agarrar, también me la agarré con él en un momento, le dije, mirá, no, que no me hable más esta piba porque el problema lo tengo con vos, ¿no? Es que yo no sé quién es esta piba. Bueno, más allá de esto, pelea va, pelea viene, lucha de poder, en eso sentado. Él le había dicho a esta relación paralela que tenía que yo era una amiga que, no sé si es verdad, que estaba enferma y por eso le estaba al lado mío. Ay. Enferma estoy un poco de la cabeza. Enrosque. Y que por eso, que yo estaba obsesionada con él, que yo estaba enamorada de él y por eso parecía que éramos una pareja. No existían las redes sociales todavía, existía Claro. el Facebook, que yo estaba vestida siempre con el vestido amarillo que se veía a todos lados. Y La infidelidad es muy enroscada. Bueno, muy enroscada. Entonces yo primero, cuando me enteré eso, imagínate, en llamas, empecé como una loca. Esto es una batalla, ¿qué va a ser? Yo no soy su amiga, yo soy su novia, salgo hace 8 años, bla, 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 Claro. quilombo, todo. En un momento los cito a los dos, pues yo dije, yo sola no voy a llorar. No, lo único bueno que me está teniendo esta pelea es que estoy adelgazando espectacularmente rápido. Entonces yo digo, van a venir, los hago venir a los dos, porque olvídate que yo te caí a la casa. Entonces los hago venir y cuando los veo a los dos, sentí que
era más que infidelidad, que estaba enamorado, ¿entendés? Bueno, Sí. de hecho tuve una hija. ¿no? ¿Y? Entonces, cuando los vi, Lo largaste. le dije, los cité porque les quiero decir algo. Es verdad, yo siempre fui amiga de Lucas, nunca fui la novia. ¡No! Solo hice todo esto por cos. Y quedaron todos contentos, se fueron y se fue y yo. ¡No! Arrastrada. No, Lizzy, No. no. Propia telenovela. Perdón, Hice mi propia lo telenovela. que hiciste es muy Wow. parecido a Casablanca. ¿Qué es Casablanca? Sí, exacto. Es como un clásico del Casablanca cine. es el clásico más grande del cine de la historia de amor. O sea, en Casablanca. blanco y con negro. Es, Humphrey Bogart. Y le dije exacto. eso. es espectacular ese. Casablanca la vi muchas veces, sí. No la vi nunca. Bien, me gusta que ya pone un Sí. poco de humor, Claudio. humor. Escúchame, yo le pedí eso. Me gusta, Claudio. Bueno, Por amor a vos. escúchame. Por amor a vos. No te voy a contar entonces. Contá. ¿Qué hiciste vos por amor? Yo hice muchas cosas. Vos sos re romántico. Pero muchas cosas. Además soy productor. Decime una. Productor y romántico. Sobre todo productor. Muchas Decime cosas. decime una. Pero Claudio quiere un tema. Pará, Claudio. Por amor a él. Un día te cuento la historia de. Bueno, conté la mitad acá de lo que hice para tratar de estar con Flor, que ahora tengo una Sí, familia. eso lo sé todo. No, la Lo sé- mitad conté, no, la mitad. Ahí sé muchas historias de Flor. Y Sí, de todavía Flor nunca sí, la porque conozco. siempre cuento la de Flor. Sí, no. Pero bueno, en la vida anterior. Te voy a contar esta nada Esas más. quiero Hace como 25 años. Yo tenía 25, gracias, Flor. Flor Y también es lo que tiene me un gusta. pasado. ¿O Flor contás también tiene algo una de vida. Flor o contás algo de hace 30 años atrás para Exacto, en la mitad no me acuerdo Claro. nada. Solo Lizzy sabe. Flor obligaba a su Escuchá. ex a sacarse fotos en las playas. Sí, lo hacía hacer la bardeamos coreografías. mucho a Flor con Sí. la pareja que tenía. que... Ah, sí. Y claro, porque Flor era productora acá, imagínate. Que Lo obligaba a hacer pareja. poses y coreografías en la playa para Empezó sacarse como fotos. Era de productora, las que tuvo saltaba. muchos años productora y la bardeamos mucho, pero la volvimos loca, Flor. Hacía Pero bueno. coreos, todo. Sí. Ay, no. Ay, amo. Y un día Bien, yo estaba en la playa con Flor y dije, no lo voy a hacer esto. No lo voy a ¿Te hacer. negaste? Creo que lo hice. Esto Escuchá. Conmigo no. Dije, Corte A, conmigo foto. no, esto que yo te bardean parece una pelotudez. Y corte A. Estaba saltando. Escuchá, Era todo. estábamos en un restaurante Sí. en Hermans y había una chica, era actriz, Oh. me encantaba. Me mataste con Germán. Sí, Germán, que pasa de casa, un restaurante que iba siempre, ahora en el edificio. Ay, pero- La chica me encantaba, por amor a Claudio voy a cortar. La chica me amor a- encantaba, me Por gustaba. amor a vos. Pará, Italia, Claudio, dice. pará. Me gustaba, era actriz. Yo estaba empezando, o sea, era, viste, cuando era más arriba que no llegaba. Entonces, ya no me acuerdo bien. Hace mucho no la cuento. Entonces, claro, restaurante. Le mando, creo que un chocolate, algo así, y una cartita. Y le pongo, sí, soy tu admirador, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Date vuelta, soy el que está levantando la mano. Ay, no puedo creer. Y entonces yo había hablado con el mozo, yo era muy local ahí. Entonces le dije, escúchame, cuando yo levante la mano, levanta la mano. Entonces hablé con la mesa de lado y le digo, cuando levante la mano, levanta la mano. Hablé con la otra mesa, decirles que cuando yo levante la mano, levante la mano. Entonces todo el restaurante sabía. Entonces la chica le lleva la carta, la chica lo lee, Ay, no lo yo puedo- levanto la mano y la mina se da vuelta y todo el restaurante estaba así. ¡No! Levantando la mano. Una mira, una carcajada y bueno, ahí sumó. Después me hice cargo. Pero bueno, hay que. Vos vivís humor va. dentro de una película de Humor va. Hugh Grant, Me ¿te diste encanta. cuenta? Yo sí. Él Ella vive... viene una telenovela, vos en una comedia romántica. Está bien. Vos no A mí puedo me creer. gustan Hugh Grant No, no y puedo Liam Neeson. Y como no sé ser Liam Neeson, voy por el lado. Si ya lo hubieran secuestrado. Pero esto es David Bowie y Mick Jagger y pam, pam, para, pam, pam. ¡Oh! Bienvenidos a Perros. ¿Qué número de teléfono, Elizabeth? 47753688 11 10 menos cuarto de la mañana de este jueves en Perros 2021. Y si estás en la calle te cuento que hubo un choque en Camino del Buen Aire, ocurrió en el kilómetro 3, sentido a Panamericana. El tren Belgrano Sur, ramales Catán y Marino se normaliza después de que hubo una falla técnica y estuvo, la verdad, parado durante bastante tiempo. Por otra parte, siguen las complicaciones autopista 25 de Mayo. Delphi no me favorece ese perfil. Mano a Constitución, a la altura de Avenida La Plata por un incidente. No doy muy bien cuando hablo porque se me hace la papadita. La tengo desde los 11 años. Quedaron las demoras desde la autopista Perito Moreno a la altura de Vélez y también está con marcha lenta la autopista de Lepiane. Colectivo roto cruzado en Avenida Triunvirato entre Blanco Encalada y Monroe. 11
3861-1043 para tu audio. Y para el vivo, 4775. 6688. Y yo te quiero contar si necesitas cambiar tu celu, hacer un viaje, refaccionar tu casa. En efectivo, sí te dan esa oportunidad. Pedí tu préstamo para todo eso que querés y cambia tu sí por un cel. Llama al 0800-333-3933. Encontrá tu sucursal más cercana o pedilo online en efectivosí.com.ar. Efectivo sí, saber qué podés. Consulte tasas y otras condiciones en www.efectivosí.com.ar. Préstamo sujeto a verificación crediticia por parte de Compañía Financiera Argentina S.A. Efectivo sí es una marca registrada de Compañía Financiera Argentina S.A. Avenida Paseo Colón 746, piso 4, Cava. CUIT 30-538-006-404. La radio a un play de tus emociones. Nos ves. Nos escuchás. Urbana Play 1043. UrbanaPlayFM.com. Somos radio. En todos los formatos. ¿A vos que viajás en con otras apps de movilidad? Solo te quiero contar que Cabify es la única app neutra en carbono. ¿Qué quiere decir esto? Que compensa el dióxido de carbono de todos sus viajes plantando y conservando árboles nativos. Por eso cuando pidas un auto por otra app, compartilo en seamosneutros.com. Así Cabify también compensa la huella de carbono de ese recorrido. Entonces, la próxima vez que busques un viaje seguro, tranquilo y sustentable, ya sabes dónde pedirlo, ¿no? Cabify. Promoción válida del 15 de octubre al 30 de noviembre de 2021 para trayectos realizados en otras apps de movilidad. Más información en seamosneutros.com. Cabify S.A. CUIT 30 71524510. Descarga App YPF en tu celular y llena tu tanque con el mejor combustible por mucho menos. Pagando desde App YPF, los martes tenés un 15% de descuento en la carga de Infinia e Infinia Diesel y un 10% de descuento en el resto de los días de la semana. Una vez que te subís al app, no hay vuelta atrás. App YPF, un camino de ida. Urbana Play Music presenta Resident. Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play. Volvé a escuchar Resident en nuestro canal oficial de YouTube. ¿Estás buscando la mejor cobertura en el seguro de tu auto? Con Unigo podés conocer nuestro plan más elegido con 25% off por 4 meses. Cotiza tu seguro de terceros completo ahora en unigo.com. Unigo, un seguro distinto para vos y tu auto. Ver bases y condiciones en unigo.com. Hello, Moto. Nunca dejes de explorar, crear y redescubrir. Con la nueva familia Motorola Edge 20 y su sistema de cámaras con sensor de 108 megapíxeles. Con el Motorola Edge 20 Pro vas a poder grabar videos en 8K y sacar fotos a distancia con el Super Zoom de 50X. Nueva familia Motorola Edge 20. Find your edge. Conoce más en motorola.com. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para dar un basta definitivo a lo que nos hace mal y empezar a resolver nuestros problemas. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. En la pelea estelar, por el título de peso gordo sindicalista de la Unión de Trabajadores de la Carne, el Tigre Verón está crudo y quiere cocinar a su oponente, Jorge Alvarado. Van a tirar toda la carne a la parrilla, porque el ambiente está que arde. Cara a cara, frente a frente, panza a panza. La pelea por el poder que no te podés perder. El Tigre Verón, segunda temporada. Serie completa ya disponible en Flow. Con Cetol dura más. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es que la política no esté de un lado ni del otro, sino del tuyo. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente Vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro. En la Cardeus, este mes de la madre, ahorra hasta un 45%. Paga en 24 cuotas sin interés y además el envío es gratis. Porque madre hay una sola. Pero cama también. Son los únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. En minutos, Eukanuba te trae la información deportiva con Martín Bachiller. Eukanuba, la nutrición ideal para perros de alto desempeño. Ágil, enérgico, activo, así es un perro Eukanuba. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Cynthia Houghton. No pudieron callarnos. Basta de crisis, vamos por la revolución de los valores. Lista 501, más valores. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre Sertal, el alivio de siempre que también está de estreno. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Vacaciones all inclusive en los Grand Palladium Hotels and Resorts de Punta Cana. Consulta ya en tu agencia de viajes de confianza por las tarifas especiales durante octubre. Kids Club desde 1 año. Entretenimiento todo el día. Amplias piscinas y protocolos de seguridad. En Palladium Hotel Group lo tenemos todo para unas vacaciones inolvidables.
Urbana Play 104.3. Primavera 2021. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que cada vez más ciudadanos se involucren en construir un nuevo rumbo. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. La Nación presenta Iron Maiden. Colecciona los mejores discos de la banda icónica del heavy metal. Primera entrega, su álbum debut, Iron Maiden, a 2.500 pesos. Búscalo en tu kiosco, suscríbete online y completa tu colección sin moverte de tu casa. Cuando se nos presenta una buena oportunidad, el sí se convierte en un sí. ¿Hacerte una escapada el fin de largo? Sí. Pedí tu préstamo de la manera más fácil. Estamos en todo el país. Efectivo sí, saber que podés. Más que Lizzy, soy Lisa. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El ataque a la inseguridad hay que darlo en varios planos. Basta de impunidad. Necesitamos respaldar a nuestras fuerzas. Voy a ser diputada para que tu voz se escuche en el Congreso. Avanza Libertad, Avanza Vos, José Luis Expert, Carolina Píparo, candidatos a primer y segundo diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Avanza Libertad, lista A Libertad 503. Wainwright returns to the Maipo Theater. Reviens au Théâtre Maipo. ¿En qué idioma querés que te lo diga? Wainwright vuelve al Maipo. 6 únicas funciones de su unipersonal Frágil. Entradas en plateanet.com. Rinde más, cuesta menos, rinde más, cuesta menos, rico, práctico, rendidor, rinde más, es de Nor. Para que tus platos con carne picada rindan más porciones en la mesa, Nor creó Rinde Más. Es súper fácil y práctico. Te iba a desear suerte, pero con Rinde Más no la necesitas. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que seamos cada vez más los que construimos un nuevo rumbo para la Argentina. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Somos Mercantil Andina. Creamos una experiencia única en seguros con nuevas tecnologías para todas las generaciones. Más cerca, más ágil, más interconectados que nunca en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. Nueva línea Atom Protect Personal Care. Atom Protect. Cuidado inteligente para tu día. atomprotect.com. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a la casa propia. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales. Sí a la igualdad. Sí a la educación pública. Sí a la ciencia argentina. Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Obvio que sí. Sí, claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí, sí. Re. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507. Los lubricantes Castrol son productos desarrollados con la más alta tecnología, sometidos a las pruebas más exigentes, específicamente diseñados para testear la resistencia de aceite y mejorar la performance en todo tipo de vehículos. O traducido por un mecánico que sabe, ponele Castrol y te olvidás. Ingeniería en aceite traducida por los que saben. Castrol es más que solo aceite, es ingeniería líquida. En minutos, Movistar Fibra te trae a más velocidad y sin interrupciones a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y gaming. Tu experiencia online necesita conectividad perfecta y Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. Mercado Pago tiene todo para hacerle la vida más fácil a todo el mundo. Tiene link de pago para los que venden a distancia. Lectores de tarjetas Point para los que venden en el local. Débito o crédito. Y QR para los clientes que pagan con el celular. ¿Viste? Con Mercado Pago es así, rápido y fácil. De ahora en adelante, cobra con Mercado Pago. Más formas de cobrar para todo el mundo. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/cuenta. Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados. Mercado Libre SRL. Quit 30 70 30 88 53 4 Caseros 30 39 Piso 2 Cava. Si estás apurado, no. Pero si tenés un ratito, te recomendamos probar Salta Cautiva. Una cerveza hecha sin apuro para beber tranqui. Salta Cautiva. De cautivante sabor. Para beber tranqui. Beber con moderación. Beber con tranquilidad. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Nos buscas? Nos encontrás. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia.
Perros de la calle. Primavera 2021. Urbana Play. ¿Dónde estamos? En Urbana Play, esta hora de la tarde. La terraza más conocida del país. Ay, me hablaron de esa Era radio. el Torreón en el verano, pero ahora es Urbana Play. Me hablaron de esa radio. ¿Dónde se escucha? Se escucha en la 100.3. Qué fiaca, escucha radio muy vintage. Mirá, ¿Se puede Matías ver? Camisani. No se Hola, escucha. Matías Camisani, Bueno. ¿Se puede ver también? Camisa cabello. Camisa cabello, me gusta, sí. Se puede ver, por supuesto, se puede ver por Twitch, por KZO. Por YouTube. Por YouTube. Y si estás en otra parte del mundo, urbanaplayfm.com, ¿tenés algún amigo que tiene ganas de escucharnos? Ahí está todo. Los ¿Sabes que solo links a escucho cosas en Spotify, a ¿Se puede? Twitch. ¿En Spotify se puede? Hay una aplicación puede. renovada, dice Zucca, Hay una aplicación aplicación renovada. Bueno, llegó el momento del café a la mañana de perros. Qué rico. Gracias a Macchiato por traernos el momento café. Encontrar tu café ideal en macchiato.com.ar. Me encanta, la cápsula de Macchiato. Me clavo un café posta y arrancamos. ¿Sos zurdo o diestro para tomar café? Bamboleira. ¿Qué significa diestra? ¿Las dos? No, diestro es de la derecha. ¿Les puedo contar una noticia que nada que ver? Saludamos a Jergy mientras. Buenos días, Hola, Jergy. Jergy. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Pero qué bárbaro, ¿no? Gracias, Sí, Jerry. sí, Buen informe. No, te agradezco mucho. Hace calor acá. Sale el sol. ¿Qué pasó? ¿Qué noticias tenés? La verdad no te escuché, Harry. Habías dicho algo. ¿Qué dijiste? ¿Qué noticias tenés? Verona. Estamos hablando de historias de amor, ahora oyentes. Ahora. Historia de amor, en un ratito. Van a volver a lanzar una nueva temporada ¿De qué? ¿De qué? Pasión de Gavilanes. No, ¿quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar. ¿Qué Pero me hace pasó? sentir Quiero volcarme el café en mujer. Yo solamente no, estoy totalmente afuera, no vi nunca Pasión de Gavilanes. Oh, Vos sí veo. ¿Está bueno? ¿Está bueno? Podemos invitar a Lorena Meritano que venga. ¿Está bueno Pasión de Gavilanes? Pobre, que tuvo una vida. No. ¿Quieres venir a mi granja? Pues ven aquí. Eran todos bárbaros. Había un argentino pero que hablaba de Doña mexicano. Bárbara. Ah, ¿el de Jugate Conmigo? Jugate Conmigo. Coraje, no, el de... Michael Brown. Ángel Brown. Michelle Brown. Michelle, Michelle, claro. claro. El Brown no. Y ahora Te amo vuelven. todo Se viene con ese una- torso desnudo. Se viene una papelera de Jugate Conmigo. Bien, me gusta Una la papelera de reciclaje de Jugate Conmigo. ¿En serio? Sí. Y vuelven, bueno, Michelle Brown no vuelve justo porque no quiso volver. Dijo, aparte no, ya está, chico, pasó un montón de tiempo. Ya No son vuelvo. ¿Algo de grandes. Charlie? ¿viste? ¿Qué cosa? ¿Es algo de Charlie? No tengo Bueno. idea, buena pregunta. Me gusta. ¿Y James? Quiero un informe de Pasión de Gavilanes, pero... Lo voy a hacer. Sí, me gusta. Lo voy a hacer. Me gusta. Mientras te voy Que diciendo lo inicie algo. su sección de novelas que novela sale una vez Es cada 8 verdad, meses. es verdad. Una vez cada Lo 8 hace. meses sale. Una vez por año. Ahí va. Escúchame. Especial. Cosas que te definen. Tengo un cuestionario, son 14 preguntas. Dime, la primera. Madre, otra vez. A mí haceme la séptima. No, pero esta es nuestra, producción propia esta. Esta producción. Porque tengo Entonces muchas lo cosas. grabamos Con estas productores preguntas que propios. haces, entendés todo. Por ejemplo, vos, Lizzy. Dime. O sea, ¿siempre el mismo perfume o vas cambiando? Opciones, opciones. ¿El mismo perfume Ya viene con o vas opciones. cambiando? Ya viene con opciones la pregunta. Opciones, ¿sí, boluda? Hay opciones. No, yo cambio todo el tiempo, me compro por frasco, por coso, por todo. Pero tengo una teoría de eso. A ver. Yo uso el mismo siempre. Tengo una teoría de eso. A ver, vos. ¿Tienes una A ver, teoría? la tuya. Cuando uno usa siempre el mismo perfume, es que uno convive en diferentes ambientes todo el tiempo, entonces necesita conectarse con algo que sea suyo, entonces que lo lleve todo. ¿Entendés? Mirá. Cuando estás mucho tiempo al aire libre, cuando vas de un lado al otro, cuando no tenés nada, nada fijo. Es como una piel, digamos, como una identidad. Claro, pero- una Bien. identidad. Bien. Cuando usás ¿Y lo otro? mucho, es ¿Vos? porque tenés mucho dinero, como yo. Está bien esa explicación. Gran teoría con Tengo una fundamento. teoría. Yo tengo otra teoría, porque Respetable. yo soy de las que usan también muchos ¿Cuál perfumes. es tu teoría? ¿A vos muchos? Ajá. Ok. Pero Porque sin, ella tiene pero sin olor. mucho dinero. Sin mucho dinero, con mucho ahorro, Y sacrificio. mucho canje. Y que no, canje de perfume, querido, no. Porque me gusta disfrutarlo, como dice Alicia. Recopia lo que decía ella. No, me pasa que yo Aparte siento que tiene soy olores. una Evelyn. No, huelo. Oleme, querida. Una Evelyn distinta todos los días. Y cada Evelyn necesito una fragancia Está chequeado distinta, ¿entendés? Ajá. De hecho, la fragancia que me puse de la mañana ya no me está convenciendo hasta ahora. Y porque ella Ok. necesita una fragancia por hora. Exacto.
Entonces, Bien. va acorde a tu estado de ánimo. Si Mirá. tenés el dinero, por supuesto, ¿no? No, pero hay muchas fragancias que son buenísimas y que no son tan caras. No hace falta que sean internacionales. Excelente. Y está mal si Para no tenés- otros, ¿no? No hablo de mí. Yo uso el perfume que me regalan, creo que siento que sería incapaz de gastar un centavo en un perfume. ¿Qué perfume usás? El que me regalan. Igual el que más... Ah, ¿sí? Si me regalan uno lo uso, si no, no sé. Ay, te voy a regalar. Si no uso desodorante. Yo no uso el barato. mismo hace un montón y también tengo el que te dije que era la teoría que era irrefutable para ¿Para levantar? Sí. Nunca No. nos dijiste cuál era ese las perfume. mujeres y los hombres huelen y hacen. Me encanta. Pero es medio. ¿Cuál como- es? No, pero no. No lo puedo decir, te lo puedo decir en privado nada más, pero es una desventaja porque algo tiene, para mí, algo químico que hace que vos hagas como. Vos estás como. Che, no sé qué. No, Feromona. Hoy. es raro, ¿entendés lo que te digo? Vos estás Y como- ahora me muero de amor si no estás. ¿Por qué conecta ahí? Me Como encanta. Escúchame, mirá si seré tan mala con los perfumes que el otro día abrí uno que se ve que me compré mal y lo elegí de hombre. Y lo abrí y me dice Leo, ¿ese es de hombre? Le digo, no, es unisex. Excelente. Para no dárselo. ¿Por qué? ¿Silencio a la mañana o full charla? Ah, está, para seguir hablando de perfume 2 horas. Bueno. Bueno, después lo sigo. No, Un poco más de perfume y oyente, dale. Digo, ¿por Dale, qué? uno por día. Pregunta no lo de gastemos. ignorante total sobre el mundo de los perfumes. Sí. ¿Por qué hay perfumes de mujer y de hombre? O sea, ¿qué diferencia tienen? es una ¿no? muy En buena realidad pregunta. se huele, son bastante detectables cuál es de hombre y cuál es de mujer, pero no tiene. ¿Por qué hay sentido. remeras de mujer y de hombre? No, pero porque las formas de los cuerpos son distintas, eso puedo entenderlo. No, Y el pero- pH también puede ser Pero en el Claro. caso, o sea, los tamaños en general del promedio de los cuerpos son distintos. No, pero las eso son formas los son talles, distintas. pero en realidad porque colores para mujer en color No, el color fucsia sí, el color sí. es lo mismo que el perfume. Color te banco, la forma del... No, del- a mí no me van, que de yo la tela. solamente soy objetivo cuando hablo. La forma de la tela entiendo que es distinto, los moldes, pero en el caso del perfume, Acá si, dicen- si una mujer se pone un perfume, hombre, ¿qué pasa? ¿Qué? No pasa nada. Muchas mujeres usan perfume de hombre en No, realidad. Pero solo hablalo con los diseñadores, Si papu. usás el perfume No mates de- al mensajero. La teoría de Caro era... Mm. Pero solo si lo necesitas, porque es como tenés ventaja, ¿no? Claro que De Caro quedó como finalista Me escribió ayer. en la carrera. para- Me para dijo ser ese de Cassiari. grupo de la muerte, me dijo. Y está difícil el grupo. No, Y ahora es Eran como. Miguel Granado, Santiago Bernoni, De Caro, Alan Zabaga. Estoy para que vuelva de Caro, ya le dije, voy a tratar de convencerlo. que venga. Estoy para un día de invitado, traigámoslo de invitado, Hola, pero, Pepe. pero va a ser a la misma hora, radio, no sé. se ve. Bueno, vamos con oyentes. Hola, ¿quién habla? ¿Abriste? Hola, Hola, ¿quién habla? ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Julieta. Hola, su nombre es Julieta, ¿cómo le va? Andrés le habla. ¿Todo bien, Julieta? Todo excelente. Digamos que un poco nerviosa igual, muy Bien. contenta porque siempre me considero una oyente un poco más de perfil bajo y hoy... no Hoy sé, das la cara, Juli. Sí, digamos que sí. Bienvenido. Pará, no no sabemos. sabemos. Pero perdón, ¿pero da la cara es la primera vez que salís al aire? Sí, es la primera vez. No, para escucharme. Bien, No, ve- no sabemos. Sabemos hace cuánto escuchas. Pero no puede ser por primera vez que sale al aire, Esa es otra bienvenida. canción, Dieguito Rosso, otra canción. Hablemos de otra canción. Gracias por llamar a esta vez al aire. Julieta, Claro, es otra ¿hace cosa. cuánto, Banco fuerte esa iniciativa. ¿hace Bien. cuánto escuchás el programa, Juli? Hace bastante, en realidad. No podemos votar. ¿Y No, tú? pero estaría buena la canción, me gusta. Bien. Día, perros de la calle. Julieta. Perros en Urbana Play. Hasta fin de año, Harry. Julia, ¿qué te dedicas? Ya no canta más, Harry. Ay, chicos, llega. Bien, trabajo en la parte administrativa de un broker de seguros de unidades prendadas. ¿De un búnker de seguro? Broker, ¿qué Broker. bunker? Está bajo tierra. dando Es el que gana guita si a vos no te Llegaron los pasa Bambi nada. para la leona. Es el que Gana guita si a vos no te pasa nada. Y pierde Hola, guita si a Juli, vos te soy pasa Lizzy. ¿Cómo estás? Bien. no cantamos nunca. Zuka, perdón, quiero hablar con Zuka. Zuka, Voy a hacer voto de silencio yo. Chicos. Por favor. Estoy harto. Zuka, Yujú. ¿me escuchás, Zuka? Sí, te escucho. ¿Vos escuchaste lo que dijo Lizzy? Llegaron los, Sí, sí, o sea, sí, nuestros todo, invitados, No los, sean boludos, los de verdad. streamers, Todo. las Traigo cosas. cosplay, me van- Son muy grosos, claro. Y Lizzy, llegaron los Bambi para la leona. ¿En qué momento dijiste? Gracias, Zuka. Por Pasó Dios. muy rápido. Sigamos. Nuestra Julieta. amiga los oyentes. Julieta. Julieta, Sí. vos tenés una historia de amor. ¿Qué tenés para compartir? Bueno, cuando escuché la historia del chico que viajó un montón por encontrar... Ya te voy a decir cómo se llama. Carlos Trujeque. Carlos Sí, Trujillo. el señor. Sí. Exactamente. Me hizo acordar un poco a una historia de hace unos años atrás mía, donde yo viajé
para ir a reunirme con mi ex a Tailandia, aprovechando que mi papá en ese momento trabajaba en una aerolínea y yo podía acceder a vuelos que son stand-by. ¿Vuelos que son cómo? Stand-by. Significa que son muchísimo más baratos, pero había una línea que yo no sabía, que es que, claro, si no hay lugar en el avión, no subís. Sí, claro. Eso me enteré un día antes de viajar. ¿Y había lugar? Que mi papá obvió. En la mayoría de los vuelos, para ir hasta allá, pude llegar a, por ejemplo, a Alemania. Luego me quedé varada en la ida en Alemania un día. Pero no fue gran problema, pude llegar a... Pero esta historia no va por los vuelos. ¿Por dónde va? ¿Va por el chabón? ¿Qué onda? ¿Te reuniste? Viajó hasta Tailandia. Sí, me reuní. ¿Y te fue bien? Viajando por Tailandia y un grupo de amigos por Bangkok, Koh Tao, Phuket, Phitley, varias islas. La Un pasaste viaje bárbaro. que tuvo sus grises porque sus amigas no querían mucho que esté ahí, pero bueno, logramos sobrellevar. Pará. Vos fuiste adosada a un grupo que no te había invitado. Estabas con el chabón, pero el resto del grupo no le divertía mucho que vos estuvieras. Es un rol de mierda No, ese. te cayó Yoko. Al revés, ella cayó. Por eso, Ella fue Yoko, claro. Claro. Sí, fue un poco complicado. Qué feo que me compares con Yoko. Harry, yo te banco, qué bajón. Fue Andy, ¿no? Yo lo dije Yoko. Me parece una cosa machista envidiarle Fue Andy. a Yoko Ono la separación de los Beatles. Fue Andy, pero tenés que entender que es un tipo Harry, grande, se crió en otra machista. cultura. Se crió en Brasil, que es un país muy machista, o sea, hay que entenderlo. Pero se está deconstruyendo, tranqui. Igual, si estás con tus amigas, vamos a ponerlo al revés. Si estás con tus amigas, están Eve, Lizzy, Lutovich. Se entregó un poquito. Estás con todas tus amigas. Nicole. Sí. Y están cagando de risa en Tailandia, están haciendo un desastre. La Lolet. Y te cae el novio de una. Sí. Es un bajón igual. Cae es Leo un bajón. Alturria. Hola, mi amor. En realidad no tendría por qué joderte, puedo decir, ¿cuál es el problema? Pero te jode, no sé por qué. A No, Nicole hay que sí. sacarla porque ella te los agarra tipo velcro, es la primera que te va con novio a todos lados, insufrible. Pero ¿por qué Perdón. te jode? Recontra ¿Por qué? jode. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque los grupos... Nos estamos cagando de risa y ahora... Y seguir cagándote de risa, ¿pero por qué? Porque los grupos humanos funcionan como un sistema de elementos, digamos, con sus relaciones, ¿no? Si vos introducís un nuevo elemento, hay que reajustar todo el grupo, todas las relaciones, cambia todo. Claro. O sea, no es tan fácil como... Es como que vos digas, y si el fútbol se juega 11 contra 11, bueno, mete un 12. Claro. Mete 12 contra Me 12. pasó. Cambia todo, Muy cambia el buen deporte. ejemplo. Juli, ¿vos sabés Cambia qué el me deporte. pasó? Muy flojo de papel. No, para de mí está argumento está muy excelente. flojo. ¿Vos sabés qué me banco. pasó? Eso te pasa porque te quedaste en tercer año de la facultad. Si hubieras seguido, lo entenderías. Unos amigos de @Leo Alturria que se juntan siempre y que yo Esta no sabía sigue. quiénes eran. ¿Qué pasó? Yo dije, ¿quieres saber quién ir? Sus novias no van a las reuniones. Dije, yo voy a ir. Entonces le dije, yo tengo que ir un día. ¡Ay, Andrés! Tengo que ir un día y fui. Sí. Entonces estaban sentados, encima era el cumpleaños de él, así que le mandé un beso y el Pipi y otros amigos. Entonces yo me senté y no tenía nada para hablar con ellos, ¿entendés? Ni ellos tampoco hablaban. Digo, ¿por qué no hablan? Hablan como si yo no estoy. Quiero saber de qué temas hablan cuando yo no estoy. Ay, qué pesada. No, qué pesada que sos. La policía. Y Leo hablaba y dice, a ver, ¿y qué decís? Hablar. Le digo a nuestros oyentes, se está dispersando mucho con los Bambi, según Sí, ella ahora. claro. En instantes la vamos a mandar a el hacer un cardumen- móvil. Con el La cardumen, mandamos con el a hacer- cardumen que le trajeron a la tiburona. Vamos a mandarla a hacer un móvil ahora porque son... En mi defensa... todo quiere hablar legal. ella, cierto, me tu olvidé. defensa. Dale, No, Juli. no, Pero nadie te atacó, no es culpa tuya, ¿eh? No es culpa tuya. Vos hiciste bien, era amor. ¿Qué pasó, Juli? No, que en mi defensa yo quería decir que nunca fui una pareja que se meta mucho en la vida personal. Es que Ahí no se importa, ve porque te ir a caes en todas las Tailandia, estamos con los reuniones. pibes, Pero se dejala. cae Juli, Con solo y la está primera. todo bien. No, y para él, pero te puedo decir algo, esto es unisex. Esto es, no tiene que tiene ver con, género. somos chabones y cayó ella. Si están las chabones y cayó él también. Vos también cambias la actitud. Sí. Si está Lizzy, no sé qué, y está como, bueno, Lizzy justo se jacta de ella o no, pero viene Evelyn, y estamos cagando en la risa, mira, aunque no haga nada, no es que es infiel, tiene novio y no es infiel, y está como, jajaja, te estás cagando, es un Llega. descontrol. Hola. Llega el novio, hola, ¿qué haces? Y ya Cambia todo. Siguen todos, y vos estás como, bueno, No sos el mismo cuando estás en pareja te y cuando separás estás con tu- después, porque Bueno, no, yo pero sí. si estamos todos pareja, perfecto, pero si estamos todos solteros, o en pareja, pero estamos todos en grupo de amigos, Solo, amigas. simpa. Simpa.
Simba. ¿Eructaste, Harry? Perdón, te pido mil disculpas. Estamos en un grupo Simba. Y de golpe te cae. Igual para mí es aplicable cuando somos todas, por ejemplo, todas minas y cae un tipo, o todos chabones y cae una mina, pero ponele, he estado con todas amigas y cayó una piba con su novia y ahí no fue distinto. Ah, es buena, no sé. Claro. ¿Sí? Para mí no cambia nada. Si somos todos chabones y cae la pareja de uno varón, para mí es lo mismo. Es una cuestión de, Es lo mismo. de género, me Vos parece. decís que el novio va a empezar. No, para mí es lo mismo. yo vi parejas de amigos gays que se comportan completamente distintos si están solos en el grupo y si están con su pareja. Ah, sí, también. Sí, capaz que son Hola. Es un buen debate. Juli, también cambia. escuchame. Hay grupos que nacen ya con parejas adosadas, digamos, entonces es lo mismo. Sí. ¿Sabes qué es? Harry dijo Jovi y yo pensé en Jovin. Y la veo a Lizzy, está muy garota de Ipanema hoy. Poné la canción. ¿Tom Jobim? Poné la canción de Tom Jobim. Ya vamos vos con vos, Vinicio Juli. de Moraes, garota de Ipanema. Y en el saxo estoy para. Ahí está, mírala. Juli, estamos en Brasil ahora, Juli, estás en Brasil. Estás en Brasil. Estamos todos pasándola genial. Yo te cuento Y de un novio. repente cayó la novia de Harry. Cayó la novia de Harry. Ah, yo no sabía que venías. Amor, vení. No quiero actuar. Sentate, Delphi. Nada, tampoco está mala onda. Hay gente que son muy copadas. Pero no es lo mismo este viaje. Estamos en Brasil, cayó la novia de Harry, espectacular, nos quedamos de risa, qué sé yo. O Pero estás en Tailandia lejos y... No, bueno, le puedo preguntar a Juli, vos cuando fuiste a verlo a él, ¿vos sabías que estaba de viaje con amigos? Él te dijo, vení, ¿cómo fue que llegaste? ¿Por qué fuiste? Claro, en realidad fue esa la circunstancia. Él ya había hecho varios viajes solos. A mí me gustaba la idea de viajar, sea nosotros solos, o sea, como él me lo propuso, ir en un viaje de amigos de él, que no era su viaje de amigos más cercanos, sino que eran personas que también viajaban, que tenían como costumbre viajar, y se había armado un grupito y él me propuso, ya que me gustaba la idea también. Entonces no eran amigos, era un grupo de gente que viajaba. Ah, entonces no pasa nada. Estuvimos debatiendo 20 minutos, Juli, dale. Julieta, decí algo. Ya, Juli, no pasa Pero nada. es difícil hablar al aire, chicos. Un beso grande, Juli, espero que estés bien. Beso, hermosa. Te queremos. Uno más y chao. Elizabeth, atendé. Hola, ¿quién habla? Hola, ¿soy yo, Julián? Sí, Julián. Hola, Julián, soy Lizzy. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, me escuchas de lejos. Te voy a pasar con producción. ¿Qué haces? Andy, teléfono. Que voy a atender a 4. A ver, hay un oyente niña, a ver. Hola. Perdón, Julián, es un pelotudo. Sí, están haciendo... Julián. Sí, soy un gran conductor de radio este año. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, por suerte, un poquito nervioso ahora. Bueno, me alegro. ¿No escuchás bien? Escúchame. ¿A qué te dedicas, Juli? En este momento estoy empezando un trabajo nuevo, una empresa que maneja casinos virtuales. Yo estoy en la parte de pago. Estás a las bolas. Pago toda la platita. Pago de casinos virtuales es tremendo eso. Amor, ¿puedo ser tu Ingrid Grutka? Sí, así es. Un lindo laburo. Igual él no Chiste es que político está mandando. Y no es que se lleva la guita. No importa. Él está en la parte de pagos, o sea, él va a igual, pasar guita. Olvídate lo que te ¿Cuánto hace estás laburando ahí? ¿Ya viste mucho ludópata? Y sí, yo estoy hace 2 meses y yo soy como lo que sería el cajero, pero también soy un poquito como el policía, porque si llegan a hacer cagada, trampa, Claro. yo tengo que sacarle la guita. ¿Cómo te das haces cuenta si trampa hicieron virtual? trampa? Y, por ejemplo, lo más fácil para identificar es la ruleta. En la ruleta hay un par de tácticas, en realidad técnicamente no son trampas, son tácticas que usa la gente para tener las probabilidades a favor. ¿Y pero por qué no se puede usar tácticas? No entiendo eso. Y porque a los casinos no les gusta. Yo solamente sigo reglas. A mí me dicen, mirá, esto no se puede hacer y yo... Me parece una denuncia muy grave la que estás haciendo. O sea, que en los casinos virtuales no se deja ganar a la gente. No, a la gente inteligente. Sí, a la gente inteligente que traza tácticas legales no se la deja ganar. ¿Por qué no? Preguntar al dueño del casino, qué sé yo. Claro, qué sé yo, ¿qué sabe el Harry? Entonces no apuesten en casino virtual. Te voy a pasar con legales. Si sos piola y le encontrás la vuelta a la ruleta, no puede ganar. Para que no anda bien el híbrido. ¿Qué pasó? Te voy a pasar con legales. Anda un casino presencial, perdón, anda un casino presencial. Primero googleá lo que es el martingale. Eso es una táctica. Sí, la martingala, sí.
Claro, bueno, es una estupidez la práctica. No sé qué es. Ahora, anda a un casino presencial y probá a hacerlo. La martingala es como una especie de... Una trampa. De santo grial de los jugadores, que es algo que en realidad creo que no existe. Es como una cuenta matemática, una fórmula que te permite ganarle siempre al casino. O sea, eso Se no fundieron existe. todos los que ganan. Sí, no existe, pero sí es cierto que debe haber tácticas que mejoran tus posibilidades de ganar. O sea, no es lo mismo que vaya yo y tire al azar una ficha ahí arriba que gente que lo hace con cierta conciencia. Obvio. Ahora, eso no es ilegal en el casino. No. Es una buena pregunta. No, el problema muchas veces está desde la política que banca los casinos, la gente se funde, pero debe dejar mucha guita. Ese es el problema. ¿La Martingala se llama? Martingala, pone Martingala, @Martingala. Es una estrategia, digamos. Pará, te puedo preguntar una cosa, Julián. ¿Cómo llegas a ese puesto donde manejás tanta guita? Digamos, es un puesto de poder muy alto. ¿Qué onda? ¿Cómo llegas ahí a que confíen en vos así? Contacto. Eso sí, en realidad estoy en periodo de prueba técnicamente todavía Claro. y acá estoy hablando con ustedes, ¿viste? Grande. ¿Cuánto hace escuchás el programa, amigo? Soy un oyente nuevo, hace un par de meses. Así que ahora sí. Bienvenido a Perros de la Calle. ¡Martingala! Nuevos perros en Urbana Play. Ay, qué amoroso. Chau, sos un Pará, genio. no, le quiero preguntar cuánto fue lo máximo que tarasqueaste ahí. ¿Cuánto fue el premio máximo que se agarraron? Lo último que fue la semana pasada le saqué 25.000 euros, pero no por hacer trampa en la ruleta, sino por los casinos virtuales tienen términos y condiciones con las promociones y son muy fáciles de romper los términos y condiciones. Claudio no metió un comentario. Un comentario. Bueno, amigo, te mando un abrazo grande. Gracias. Mi amor. Yo te digo, Te amamos. No dijo por qué llamó. No. Pará, ¿por qué llamabas? ¿Por qué llamaba? Bueno, pero pará. Está mal, no, hay una autocrítica que hacer ahí. A favor nuestro. No, Ponelo al no, aire, pero a no, favor no, nuestro. no, a Vos favor le nuestro vos no. le fuiste por la martingala, te llevaste todo su Encima tiempo a la hacemos lo mismo, martingala. hablamos con el chon. ¿De qué labura? Le hacemos una pregunta Fue al laburo y después policía, dice, Pero ¿por vos qué te llamó? llevaste puso toda la el policía. martingala, te pusiste policía. Llamalo de vuelta, Liz, con la... Esta que hace los términos y condiciones cuando el Llamalo chaval de está vuelta. explicando las bases y Y aparte condiciones. me interesaba lo último que estaba Me diciendo. reinteresaba lo que estaba Martingala. diciendo. Ahora están Operadora, fanáticos me de lo que comunica estaba con- diciendo. Bueno, pero Se tenía llama una historia. Julián igual. Julián, operadora, me comunica con Julián, gracias. Dejá de tocarte los calzones. Estamos llamando de vuelta. Lo porque voy le a googlear, cortaron. porque no está el Encima, teléfono. Claudio, le cortaste vos. No está el teléfono, lo voy a googlear. Basta de tocarte los pechos. Ya está Rolón. Todo lo que hagas con los Un pechos. límite te pido. Uno Todo lo que solo. hagas con tus pechos. Límite. Si está el licenciado Rolón, te puede interpretar. A vos. No, ya se fue, ya está. Lizzy se fue. Se fue, lo perdimos, ¿saben qué? Se va a Nunca tocar más la teta nos hasta el fue. resto del programa, ya está. No, el pibe va a aparecer. Ahora aparecemos en el casino virtual directo. A todo esto, Hergy, que está Hergy con los invitados. Se fue Gergi también. Chicos, ayer éramos multinacional. ¿Cómo se dice cuando hay mucha gente? Inter. No, como que había mucha gente. Multinacional. Multitudinario. Y hoy no hay nadie. Gergi, vení. Te quiere preguntar. estoy. Gergi, hemoterapia. ¿Qué pasó? Hoy es un delirio esto. Espectacular. Bueno, ¿no recuperamos? Hablando con los bancos. Pero pará, todo esto es culpa de Harry. No, de Sí. ninguna manera. A mí me gustaría pedirle disculpas a Julián en nombre A de mí mis también. compañeros. ¿Por qué? En nombre de ellos dos. ¿Porque no contó la nosotros estábamos historia? interesados. Pero Vos por- te estabas tocando las tetas y vos le cortaste. No, yo le corté porque habló, porque te llevaste toda la charla hablando del No, casino. Le pregunté porque me interesa el tema. Pero si Y trabaja Bueno, pero lo acusaste. entonces hagamos una Lo hora sentaste. y Hergy está con sus invitados, el licenciado Sí. Rolón, que tiene muy poco tiempo. Se mandó porque a Harry le interesa el tema. Escuchame, me trajiste papillas fresquitas. ¿Viste? Estaba hablando con Bambi atrás. Bien, ¿va a ser un móvil para conocer a Bambi? Sí, sí. ¿Querés? Ah, ya, Lomo, nada de grasa. ni nada. Anda a conocer. Mandá, A ver, voy. vamos. En un instante, mientras no podemos hablar con el pibe, va Lizzy a conocer a los invitados. Hergy, ¿quiénes son, Hergy? Pará, ya te digo. Yecol es uno y el otro es Lucas Fox, que es el manager. No, andá vos también porque... Uy, Dios mío. ¿Y cómo está eso, No. Está polillado ahí atrás. ¡No! Vamos. ¿Qué Las, es ima- eso? las imágenes son más que elocuentes y nos llevan hasta las lágrimas. Estamos llegando, chicos, Andy, Eve, Harry, estamos llegando a la casa donde viviría el invitado que hoy va a estar en Perros. El olor es nauseabundo, es casi imposible trabajar en estas condiciones. ¿Qué dice? Estoy tratando de cruzar los árboles y acá estoy llegando Sale a un bosque que no existe. un bosquecito que... Atención.
El director se está volviendo loco. El director se volvió loco, Santi. No, ¿qué hace? Bueno, hola, primero vamos con... Están en el hay que pedir ala 4, autorización. está en el ala sur de Urbana Play, ahí le estamos viendo a Lizzy con nuestros invitados, que ya pueden, después de esto, pasan para acá. Hay que pedir autorización, ¿no? ¿Cómo va? Esther. Bien, todo. Hola, ¿Todo bien, Esther? Esther? Sí, todo bien. Bueno, no cuentes mucho porque después tenés que hacer la nota. Ahora vine a conocer el almuerzo. Y sí, Esther es la mamá de Yecol. La mamá de Yecol. La mamá. ¿Vos? Me llamo Martín. ¿Martín? Martín. Martín, ¿y vas a hablar hoy de todo? Rompe el silencio, chicos. Hablaban todo. Me encanta. Exitosos los chicos. Free Fire. Sí, dale. Muy bien, un genio, ¿no? Y acá, Lucas. Lucas, ¿y vos de qué Fox. vas a hablar? Lucas De Fox. lo mismo también. De lo mismo. ¿Van a hablar todo de lo mismo? Nos Sí, trajo Lizzy, Ari. ya lo sabemos. Ah, ¿ya saben? Son nuestros rutina. invitados. Escúchame. Suegra. Ahora, Lizzy, por favor. ¿Estás contenta de estar en la radio? Sí. ¿Soy más linda personalmente? Sí. Ah, ojo con lo que decís, ¿eh? Bien, vamos Bueno, a... ahora volvemos. En Lizzy. instante, los número 1. Ahí está. Vamos a... Uy, qué linda versión. Ferro 2014. Esto es Sirio y los Persas. Pacífico, pero Chao, antes... bebé. Acordate de pedir tus cápsulas hoy de Macchiato y recibirlas en tu casa u oficina con envío gratis a todo el país. Ingresá en macchiato.com.ar y usás el código Café Perros, todo junto en mayúscula, y obtenés un beneficio exclusivo en tu compra. Y ahora sí, Pacífico, Sirio y los Persas. Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cae en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar, de otro cielo alrededor. Todos esos deseos de noche fría y de alcohol, hoy te los quiero regalar. El agua me salpica, el fuego es realidad, me gustaba tanto tu voz. Dejando que suceda
Bienvenidos a un nuevo viaje junto a nuestros amigos de Cabify. Subite porque hoy tenemos Cómo suena tu barrio. Hoy te vamos a llevar a través de Boedo para que descubras las anécdotas y relatos más increíbles que conectan al cantante, músico y compositor Vicentico, nuestro amigo Vicentico, con ese hermoso barrio. Vayan a la publicación de Cabify en nuestro Instagram y cuéntenos cuál es el lugar o esquina de la ciudad que se conecta con sus emociones, con sus recuerdos, y los vamos a premiar con 3 viajes de 1.000 pesos cada uno para seguir disfrutando de las melodías que resuenan en la ciudad. Móvete por la ciudad de la manera más cómoda y segura. Cabify, la ciudad es tuya. Jefecita, no pienso grabar hasta que no me den mi 30% de aumento. Bueno, pero ya, ¿cuánto quieres? 30%. Un 27. Está perfecto, 27. Estas son las noticias que no te pueden faltar, que sea 27, ¿eh? El gobierno de la provincia de Córdoba mantiene la alerta por el peligro de incendios debido a las condiciones meteorológicas esperadas hasta el viernes, mientras están controlados los focos de fuego que se desataron en el suroeste. En una semana, el 10% de la población de entre 3 y 11 años inició su esquema de vacunación con la primera dosis de la vacuna Sinopharm. Puede que escuches hablar de Pablo Neruda y Gabriel García Márquez. Es que un día como hoy, con 11 años de diferencia, obtenían el Premio Nobel de Literatura. Hoy se celebra en Argentina el Día del Seguro y el Día del Radio Aficionado. Además, cada 21 de octubre se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía. Desenchufa, desenchufa. Le deseamos un muy feliz cumpleaños a la número 1 de la salsa, la queridísima Celia Cruz. ¡Azúcar! Desde algún lugar de México para Argentina y el mundo, María Carmen Alicia Guadalupe de los Mares para Perros de la Calle. ¡Buen juegues! Tu experiencia online necesita conectividad perfecta. Movistar Fibra presenta a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y gaming en Perros de la Calle. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. Hoy queremos hablar de esta iniciativa de Movistar para que tomemos conciencia, sobre todo el uso del celular, porque si estás frente al volante o frente a una situación de ciberbullying, lo que haces con tu celular puede hacer la diferencia. Por eso, donde sea, conectemos con responsabilidad. Mirá la campaña completa en el canal de YouTube de Movistar. Sí, manejás sobre todo. ¿Cómo le va Ariel Hergot? Presenta Ariel Hergot en su columna con mucha gente, muchos invitados hoy. Hoy traje un montón de invitados. La tranquilidad de Lucas es espectacular. Muy relajado. Sí, muy bien, está. ahí Lucas tranquilo. Pues claro, es el manager deportivo de Naguará. Vos recién hablabas de los celulares. Bueno, los celulares bien utilizados pueden formar campeones. Campeones, por ejemplo, del Free Fire, ¿no? Y acá tenemos un integrante de Naguará, bicampeón de la Free Fire League, el señor Checol. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Checol? ¿Todo bien? Ahí está. Al lado, como decíamos, está Lucas, que es el manager deportivo de Naguará. Y también vino Esther, porque esto no habíamos tocado mucho el tema, ¿viste? Del deportista profesional de eSports. ¿Y qué pasa con los padres, no? Con mamá, con papá. Claro. Así que vino Esther, que es la mamá de Checol. Es la Celia Messi. Ay, la Claro, totalmente. ¿No? ¿Cómo le va, Esther? ¿Todo bien? Buen día. Buenos días, sí, todo bien. Perfecto. Bueno, vamos a empezar porque tenemos el manager, tenemos al jugador. Estrella. Exacto. El talento. Voy a arrancar por la madre, si le parece bien al jugador. Esther, claro, la madre de un jugador profesional. Claro. Voy a arrancar primero por la historia, Esther, que es verdad que usted con su marido, los dos granaderos, ¿se conocieron? Sí, exactamente. En el año 95 hicimos el servicio militar. Wow. Cuando dejó de ser obligatorio y empezó a ser optativo, bueno, me postulé y estuve 4 años. O sea, estuve hasta el 99. Y bueno, ahí lo conocí a mi esposo, ahí me casé. ¿Los dos granaderos? Los dos granaderos. ¿Siempre hay historia entre los granaderos? ¿Están ahí parados, se miran, hubo onda? Hubo onda. El primer día que llegué ya me tiró el... Ah, ¿en serio? Pero vos el primer día lo viste y dijiste, con este
meto una familia, meto un campeón de sport. ¿Qué hiciste? ¿Lo subió? ¿O dijiste, pará, flaco? Me voy a tomar un tiempo, hay 5.000 más para chequear. Claro, exacto. ¿Qué pasó? Mirá, me gusta que nos mira, el campeón nos mira como diciendo, es un terreno nunca incursioné. No, nunca incursioné. Sí, ya sabes todo vos. Sí. Hay cosas que no parecen. ¿Y? No, él me tiró la ficha el primer día. El sablazo. Apenas me vio, Ya, encaró. me encaró y no, le hice una frenada, pero bueno, con el tiempo siguió. me convenció y acá estamos. Me convenció, no te enamoró, no te convenció. Sí. Te enamoró, Claro, no arrugues. No, primero la convenció y después le enamoró, me parece que fue así. Fue así. Claro. Fue así. Granadero, muchas historias, ¿no? Me gusta la historia de. No es el día de hoy, pero otro día podemos invitar a hablar de los granaderos, porque ¿dónde estabas? ¿En el Regimiento Granadero General San Martín. No sabía que había mujeres granaderas. Hice 3 meses de instrucción en Patricios y de ahí nos derivaron a Granaderos. Así que ahí hice el tiempo que estuve ahí. ¿Y qué tenías que hacer, guardia en Casa Rosada, esas cosas? Las mujeres hacíamos más trabajo administrativo, hacíamos guardia dentro del regimiento y después ceremonial y esa parte. Claro, ceremonial hay muchas cosas. Sí, bueno, cuando yo me fui, ya mis compañeras que quedaron, tenían uniforme granaderos, pero en vez de pantalón era pollera larga. Claro, se fue gestando eso, porque al principio eran solo hombres. Nosotras fuimos las primeras 17 mujeres. O sea, soy de la primera clase, la primer promoción. ¿Conservás el uniforme todavía? No, eso se devolvió todo en el momento que me fui de baja. No sabía. No, quédate. No te puedes quedar el recuerdo, está mal. Dale. No, me quedaron fotos de recuerdo. Qué mal Bueno. Digamos, pero bueno. ¿Ni la gorra te llevaste nada? Nada, no se podía llevar nada. O sea, ellos te dan todo y en el momento que te vas a préstamo. Claro, es la primer promoción de granaderas. Imagínate, claro, la vio tu papá. Chao, cada uno reservando, era muy poca. Claro, era como Cante Pri, ¿viste? Ahí, primeriaron, listo, ¿no? Sí, eso sí. Bueno. Se casaron ahí, dicen. ¿Se casaron ahí? Sí, nos casamos ahí, él con el uniforme granadero, yo con el vestido blanco. Así que ahí hay una capilla dentro del regimiento. Mirá. Y bueno, el monseñor de ahí nos casó. Hubo cruce de sables. Salimos en ese momento, como éramos la primer promoción de soldados voluntarios que se casaban. Salimos en los diarios, claro. Sí, salimos en los diarios. Cruce de sables. Sí. ¿Qué? ¿Simbólico? Sí, cuando nosotros pasamos, cruzaron los... todos cruzaron, claro. Sí, hasta que llegamos al altar. Es como el trencito de... ¿viste? ¿Sabrán? ¡Malteada! Hermoso. Pero mal que no te hace malteada con los sables, ¿no? No, pero... o sea, son etapas de mi vida que pasé que... Sí, pasó. Linda etapa. Hermosa. Bien. Ahora, Yecol no lo veo mucho para granadero. ¿No? Para otras cosas. Claro. Ahí. Escúchame. Bueno, ¿y cómo empieza la historia de... ¿No, Jerry? Vamos a ver cómo empieza la historia de los jueguitos. A mí lo que me interesa es en qué momento uno dice, puedo vivir de esto. Exacto. Porque me quiero dedicar, voy a entrenar más, o porque sí soy bueno. Una pregunta para los dos también, ¿no? Porque está el entrenador ahí también, deportivo. Manager, sí. No, cuando me sentía que era buena en el juego, dije, me voy a dedicar a esto y le metí al 100% todo. Claro. Dejé todo de lado. ¿Pero hay que tener talento o son horas, digamos? No, son horas también, porque vos cuando empezás al principio no sos tan bueno. Entonces le tenía que meter horas de dedicación y ahí como que te vas acoplando. Acá hay algo importante que podemos traer acá a la mesa, que es, viste, hablamos mucho de que por ahí jugar videojuegos a veces es caro porque necesitas una super mega computadora. Ajá. Y está bueno lo que hablábamos ahí fuera de aire, que el juego Free Fire, uno de los juegos que se juega por celular, te da más acceso, te da más oportunidades. Vos, Yecol, ¿podrías haber jugado algún eSport si no fuera por haber empezado en este juego? Sí, creo que sí. Yo había empezado a jugar con un celu gama baja, he empezado en un J5. Y bueno, a medida del tiempo se fue dando las oportunidades y a medida me fui comprando celulares mejor. Claro. Claro, para mejorar. Mejores, digo. No, ¿y la batería cuánto te duraba? Claro. No, todo el día rápido. Si se calentaba el celular y tenía que poner un ventilador, algo para que se enfríe porque es malo. Es tremendo, claro, porque no podía más. ¿Cuánto dura una partida, una sesión de juego, digamos? Las partidas duran entre 15 y 20 minutos. Pero jugás todo el día, digamos. Sí, juego entre 6 y 8 horas.
metiéndole. Pero ¿cuándo dejó de ser tipo eso, viciar y perder el tiempo y boludear con el teléfono, que me imagino que había arrancado como algo? Eso yo le iba a preguntar también a la madre, porque hay momentos, nene, todo el día el teléfono, imagino, sí, anda a estudiar hasta que es... En algún momento empieza la perspectiva profesional, digamos, pero ¿cuándo arranca eso? ¿Cómo arranca? No me acuerdo. ¿Cómo, la madre cómo lo vivió? Y bueno, al principio sí, le decía, deja de jugar. Claro. Igual él estudia, él está en 6º año, o sea que él sigue. Nunca dejó el colegio. Nunca dejó el colegio. Pero le decía, no tenés tarea, no tenés algo que hacer. Y él decía, no, déjame que tengo que estrenar, de acá voy a salir bueno. O sea, vos la Él viste, siempre- la vio él siempre Él como... siempre, Como un laburo, proyectó como un laburo. algo bueno. Entonces, pero uno le decía, estas son horas de ponerte a practicar. Claro. A veces uno durmiendo escuchaba desde la pieza. claro. Es un poco amanecía, el juego. jugando a veces. Amanecía. Claro. Sí, Claro. y yo le decía, pero ¿no te acostaste? Todavía seguí, a veces me levantaba y me iba a la pieza de él y seguía. Le digo, ¿estás despierto todavía? Claro. No tenías que dormir, mañana tenés escuela, le decía, dormiste, que mañana tenés que ir a la escuela. ¿Y en qué momento eso, viste, vos, porque acá siempre hablamos mucho, viste, del padre o la madre yendo a ver a un hijo jugando al básquet, jugar, viste, al fútbol? ¿En qué momento, viste, él tiene una pasión, él puede ser evidentemente jugador, profesional? ¿En qué momento, viste, que, bueno, vamos a acompañar a Yecol en este camino? No, yo, digamos, es algo que fue surgiendo y a él siempre lo vio con mucha pasión y veía su esfuerzo y bueno, su dedicación. Entonces, bueno, uno como mamá está para apoyar. Claro, yo te dije, das te apoyo al 1000%, Bien. que si es lo que a vos te gusta, no te voy a cortar las alas, así que seguí para adelante, que mamá siempre va a estar para apoyarte. Salga Bien bien, ahí, salga mal, bien ahí. mamá está. Bien ahí. La primera competencia, esto quería preguntar, porque me imagino que vos estabas entrenando con el celular y un día llegó la chance de hacerlo a otro nivel. Digo, ¿cuál fue y cómo se lo comentaste a ella? ¿Ya estuvo presente? ¿Fuiste a algún lugar? No, siempre estuvo presente, pero te iba a decir que empezó con un grupo de amigos y dijimos, vamos a meternos a lo competitivo. Sí. Éramos todos amigos, así jugando por boludear. Y ahí como que en el primer torneo que nos anotamos, el primer torneo lo ganamos. Dijimos, bueno, vamos a anotarnos ¿Te llamas más. platita? ¿Platita? Sí, algo. ¿Le dijiste? Sí, le conté. ¿Y qué onda eso? Como, se puede. No, sí, es como que al principio uno no lo entiende. Hay cosas que no llegamos a comprender. Yo miraba, pero hasta ahora a veces no entiendo mucho el juego. Pero uno, por lo menos yo lo vivo como que mi hijo es el real, el que está ahí. Claro. Es un laburo. Es un laburo. Y a veces cuesta entender como que es un trabajo, supongo yo, como los padres. Viste que sobre todo los más grandes tenemos como la relación del trabajo, si no está quemándose 8 horas y lo hacen a través del entrenamiento. Él está 8 horas posta. Eso sí, como que no reconoces, como que nos parece que están boludeando y en realidad eso es tan importante como cualquier otro trabajo. Exacto. Hay de por sí la sociedad, al no tener mucho conocimiento del tema, lo ve como un simple juego. Y va más allá, no es solo un simple juego, sino puede ser a nivel profesional, en donde el chico se adapte y sea una carrera. Ahora, yo quiero preguntarle a Lucas, el manager deportivo. Lucas, yo te quiero preguntar cómo anda. Buen día. ¿Cómo anda? Le quiero preguntar si... Me imagino que muchos chicos tienen la fantasía de, bueno, esto es lo que me gusta, me voy a dedicar a esto, pero no es lo mismo llegar... Debe ser muy difícil, entonces entre el talento y sacrificio que hay que tener, porque imagino que es algo como... En el fútbol creo que ya se sabe que vos juegues bien al fútbol con tus amigos, no te hace... No quiere decir que Messi hay uno solo, no quiere llegar al fútbol profesional es muy difícil, ¿entendés? Pero posiblemente te caigan a patadas antes de que llegues a profesional, pero seguramente muchos, yo lo que quiero es jugar al fútbol. Sí, claro. Bueno, con esto debe pasar también. Sí, es similar, porque hay una diferencia entre el juego y el deporte, como los deportes tradicionales también. Mismo un jugador de deportes electrónicos, de eSports, también pasa por lo que contaba Yecol antes, de torneos que son como torneos de barrio por plata, lo mismo, son torneos de videojuegos por plata. Claro. Exactamente lo mismo. Y también está el profesionalismo, que es donde él entra en la institución que es Naguará, donde está compitiendo ahora actualmente, que compite en torneos internacionales. Entrenan, tienen... hay que tener disciplina. Claro, tienen todo. Tienen analista que estudia a los rivales, tienen desde un coach que se encarga de manejar lo que es el entrenamiento, mismo un asistente del coach que le ayuda para
toda la parte como el profe que ayuda ahí, el entrenamiento es... buenísimo. Está bueno porque Te podés lesionar ahí, te podés lesionar Claro. los dedos y Claro. la mano no. la muñeca quizás, ¿no? Hay que ver Sí, la postura. pero Capaz te cansás. Claro. Pero de, Cansás, claro, de pero no. tantas horas, digo. Claro. Todavía no nos pasó. No pasó, que no toquemos madera. No, pero bueno, lo interesante de Lucas es profe de educación física, también labura en colegios, o sea, está bueno preguntarte, digamos, qué diferencias ves, ¿no? Porque obviamente vos trabajás en el mundo de los esports y también el famoso mundo de los deportes reales, por así decirlo, cuando deportes son los dos, ¿no? ¿Qué diferencias notás entre uno y el otro? No, yo ya no veo la diferencia. En su momento sí fue cuestionado quizás la parte de los esports, mismo por las personas, el sedentarismo y demás, pero hoy en día ya está todo bastante profesional. Mismo estos torneos, la Free Fire League, el torneo más importante, ellos juegan el domingo la final que sería entre toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Y estamos hablando de $150.000 de premios. O sea, es algo... ¿Este domingo? Este domingo 24, sí. Bien, ¿Dónde se ve bien eso? ahí. Por el canal de YouTube del juego, Garena Free Fire. Está buenísimo. Sí, sí, sí. ¿Qué hiciste con el primer sueldo, Yacol? Se lo había dado un poco a mi mamá y un poco me quedé para mí. Ay, qué Bien, lindo, bien, me encanta. bien. Y- Bueno, la timidez, porque en general en la música, en el fútbol, y acá lo que noto es que muchas veces son como bastante tímidos. Ajá. Es como un condimento que puede colaborar al talento natural que pueda tener, como que se meten en ese mundo y liberan un montón de cosas que por ahí no la pueden hacer en otro lado. Le pregunto a cualquiera de los dos. No es tímido, capaz que ahora en realidad está... Yo adentro del juego soy... Por eso no, pero que encontrar ahí algo para expresarte y para jugar y para mostrar algo tuyo. No, va. Puede ser. O sea, los chicos que están jugando actualmente en Aguara no son tímidos. O sea, están... Los tenés que atajar vos. Sí, Al o revés. sea, Pero por ahí puede ayudar a Andy ahí, que viste el tema. No. Le gusta mucho hablar en portugués. Sí. Fala. Gol. Ah, sí, no, pero ¿Por qué? es como una inspiración. Ahí está. Ya Uy, me encantó. Le sentí. está bueno. ¿Pero de dónde viene tu inspiración? No, porque miro a otros equipos también. Que Mucho son brasilero. buenos. Claro. Entonces, me inspira a mí y bueno. Você quer aprender português aí para jogar aí e falar com o No, pessoal más do o Brasil? menos. No mucho. Poquito. ¿Son los más competitivos los brazucas de la zona? Sí, son los mejores de la región. Ah, ok. Brasil, Decime qué se siente. No que piedra, boludo. Al revés. Tener a Yecol de papá. Bueno, amigos, la verdad que está buenísimo ir conociendo lo que hacen, ir también descubriendo, ¿no? Porque la Exacto. verdad, al igual que la madre, la verdad que desde afuera, viste, uno lo conoce, ya aprendimos a respetar que el eSport, que es todo profesional, pero hasta que no estás ahí en el mundo no vas conociendo, pero Exacto. está buenísimo. Y está bueno que Esther, por ahí, difundirlo. si querés que Esther nos cuente, ¿qué pasa cuando juega Yecol? ¿Qué pasa en tu casa, Esther, cuando juega él? Bueno, cuando juega Yecol, nosotros lo vemos como un mundial. Claro. Nos juntamos familia, amigos, todo en casa, lo ponemos en la tele y yo lo vivo como que el real, él está ahí, así que es... Él está ahí. ¿Y entendés bien el parando. juego? ¿Entendés bien No, lo que... no entiendo mucho. A veces me pierdo, miro, está Yecol ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está la Guara? Y así estamos. Y es un suspiro cada cosa que van haciendo. Uy, están, lo mataron, no lo mataron, están, no están. Así estamos, pero es nada. Y a veces me dicen, cálmate un poco, te va a subir la presión, te va a agarrar un palo. Porque cuando a veces llega un momento que es muy emocionante la partida y yo me paro y es un nervio. Espectacular. No te cuento. Pero bueno, hay que apoyarlo y es toda la familia. Tengo uno de mis hijos que, bueno, él dirige, para árbitro, y a veces entre partido y partido, mamá, cárgame crédito que tengo que ver la partida de Yecol. O sea, si no está en casa, lo está mirando en otro lado, pero todos lo Bien. seguimos. Me encanta, chicos. Qué lindo, Gracias, Yecol, por haber venido. No, gracias a vos. Bien, gracias, Lucas. Gracias, Andy. Muchas gracias. No, de nada, gracias Y por invitarme. vamos a hablar con el regimiento para que le Sí. devuelva las la cosas. gorra, una espada, algo, un la verdad. recuerdo. Un recuerdo, se lo merecen. Amigos y amigas, este fue presentado Placer. por Ari Gergo, de Sí. Movistar Fibra.
Movistar Fibra te llevó a más velocidad y sin interrupciones al mundo de los eSports y el gaming con Ari Hergot. Seguí conectado todos los jueves en Perros de la Calle. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Hacé videollamadas, jugá online y trabajá desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. Perros de la Calle. Urbana Play. ¿Ves? ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Mirá. Entra. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. Hello, Moto. Nunca dejes de explorar, crear y redescubrir con la nueva familia Motorola Edge 20 y su sistema de cámaras con sensor de 108 megapíxeles. Con el Motorola Edge 20 Pro vas a poder grabar videos en 8K y sacar fotos a distancia con el Super Zoom de 50x. Nueva familia Motorola Edge 20. Find your edge. Conoce más en motorola.com. Para vos que sabés que los Macarons no son una banda indie, sino el complemento ideal para el té de las 5. Para vos llegó Red Selection de Pedido Ya. La selección de sabores inolvidables para paladares inconformistas. Entra a la app de Pedido Ya y descubrilo. Escuchás Urbana Play. Sonó en De Acá en Más. Mario Greenman es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio. Estas herramientas nunca funcionaron en la Argentina. La primera vez que se incrementó el control de precios, congelamiento, fue en el año 52. Y de ahí hasta ahora, sucesivamente, todos los gobiernos, con alguna escasa excepción, aplicaron controles de precios. Con resultados siempre los mismos. Nunca funcionaron. No hay una sola línea. Cuando usted ve que viene la bolsita de fideo, atrás de la bolsita de fideo está primero el que planta el trigo. Y después el que lo traslada, y después el que fabrica la bolsita, y después el que le pone el entiendo, precinto. Ahora, y entiendo... Hay una cadena enorme de proveedores. Sí. Por eso el riesgo. De Acá en Más. Lunes a viernes, 6 a 9. María O'Donnell está en Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Mercado Pago tiene todo para hacerle la vida más fácil a todo el mundo. Tiene crédito para los que venden por mayor y también para los que prefieren vender por menor. ¿Viste? Con Mercado Pago es así, rápido y fácil. De ahora en adelante, cobra con Mercado Pago. Más crédito para tu negocio. Las ofertas de préstamos se encuentran sujetas a revisión crediticia, comercial y de riesgo de Mercado Libre al momento de la solicitud efectuada por el usuario. Esta publicidad no implica una obligación de otorgar el préstamo cuya aprobación definitiva quedará irrevocablemente condicionada al cumplimiento de las condiciones exigibles por Mercado Libre. Para más información consulta en www.mercadopago.com.ar. Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados. Hasta el 28 de octubre, con la compra de un Samsung Galaxy Z Fold 3 o Flip 3 5G, obtené un Galaxy voucher de hasta 35.000 pesos para que vos elijas. También podés entregar tu celular en parte de pago y ahorrar hasta un 50%. Aprovechalo, que quedan pocos días. Para más información ingresa a www.samsung.com/offer. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que el trabajo con planificación transforme la provincia. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Él fue creado para conectar. Hola, yo soy tú. Pero algo parece estar un poco desconectado. ¡Mi Vivot! Soy el nuevo mejor amigo de Inserte Nombre Registrado. ¡No! Descubre todo sobre la amistad en esta aventura animada. Ronda Error. Ahora en cines. Barbijos Ion Positivo, con nanopartículas de plata que eliminan el 99% de virus y bacterias. Adquirilos en ionpositivo.com.ar y en farmacias de todo el país. Ion Positivo, verdadera protección. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a la casa propia. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a pagar menos impuestos a las ganancias. Sí a cuidar el planeta. Urgente la ley de humedales. Sí a la igualdad. Sí a la educación pública. Sí a la ciencia argentina. Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Obvio que sí. Sí, claro que sí. ¿Sabes que sí? Sí. Re. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507. La Nación presenta Iron Maiden. Colecciona los mejores discos de la banda icónica del heavy metal. Primera entrega, su álbum debut, Iron Maiden, a 2.500 pesos. Búscalo en tu kiosco, suscríbete online y completa tu colección sin moverte de tu casa. Para dormir bien, Melatol. Melatol. Confía tu sueño a los que saben de sueño. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? ¿Interactúas? Twitch. Urbana Play. Una nueva experiencia. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para que demos el paso y no renunciemos a la Argentina. Diego Santilli, Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Sobre gustos no hay nada escrito. Pero sobre sabor,
Sobre sabor tenemos mucho que decir, porque pongas lo que pongas en tu mesa, con Hellmann's todo se vuelve irresistible. Pone milanesas, pone ensaladas, pone papas fritas, pone bondiola, pone lo que quedó de anoche, pone lo que quieras. ¿Qué sabor? Sabor sobra. Hellmann's, lo único que sobra es sabor. Vacaciones all inclusive en los Grand Palladium Hotels and Resorts de Punta Cana. Consulta ya en tu agencia de viajes de confianza por las tarifas especiales durante octubre. Kids Club desde 1 año. Entretenimiento todo el día. Amplias piscinas y protocolos de seguridad. En Palladium Hotel Group lo tenemos todo para unas vacaciones inolvidables. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La izquierda es la tercera fuerza nacional, la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador, para transformar la decepción en lucha, para enfrentar el ajuste y al FMI. La izquierda es tu fuerza en el Congreso. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Giordano y Bodar, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504. Cuando se nos presenta una buena oportunidad, el sí se convierte en un sí. ¿Hacerte una escapada al fin de largo? Sí. Pedí tu préstamo de la manera más fácil. Estamos en todo el país. Efectivo sí, saber que podés. Más que Lizzy, soy Lisa. Volvió Full Sale a YPF Full. Aprovecha la temporada de promos con descuentos en desayunos, en combos, en tus snacks favoritos. Encontrá más de 85 promos. Full Sale. Vení y salí ganando.